y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, FM Show y De Alto Vuelo estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve, tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Después de tantas horas de tajea del corazón, llega la destinación, la misa y marche. El Señor de los suelos, bajos fondos desde el cielo, respira hondo, escupe el mate, pero sin preguntar. ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva previa de Alto Vuelo. Ya estamos en la cabina número 1 de Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Ya estamos en el estadio de Guaraní Antonio Franco para vivir desde las 17:30 y hasta las 18 la previa. Y luego sí, los 90 minutos de esta serie de cuartos de final en la región litoral norte del torneo regional federal amateur. Nosotros acá estamos para vivir con vos estos 90 minutos que le quedan a una serie que Guaraní tendrá que sacar adelante, tendrá la obligación de sacar adelante esta tarde con muchísimo calor, 42, 43, vaya uno a saber qué cantidad de grados marca cada uno de los termómetros en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, en la región, en el mundo, porque hace calor, parece en todos lados. Nosotros acá estamos para vivir esta serie de cuartos de final que Guaraní ya la tiene con una pequeña ventaja, pero no puede confiarse porque enfrente hay un pillo, enfrente hay un vivo que hace todas las artimañas, que se encuentra con todas las avivadas propias de un argentino, pero este se pasa un poquito. Nosotros acá estamos para ver minutos de un Guaraní Antonio Franco que tiene la obligación, que está pensando en el principal objetivo, que es volver a la tercera categoría del fútbol argentino. Necesita eso Guaraní, necesita dar ese salto, volver al lugar al que pertenece para pensar en cosas importantes. Por ahora fueron pruebas y errores para Guaraní, pero en algún momento, Franja, se tiene que tocar una campaña en la cual puedas terminar con ese retorno que desea todo el pueblo franjeado, que hoy espero se haga presente en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Está bien, si no venís podés mirar la transmisión de Alto Vuelo en FM Show, pero yo que estoy acá transmitiendo con el equipo de la Radio Líder FM Show, con De Alto Vuelo, todo este tremendo equipo humano, hoy acompañados hasta por MJ, nosotros acá esperando que vos vengas a la cancha. La transmisión mirala mañana, la transmisión mirala cuando tengas tiempo, cuando estés tranquilo, poner aire en 24 y observarla después de venir y alentar a tu equipo. Usala para los detalles. El aliento se tiene que sentir en esta tarde calurosa, como te decía, en la ciudad de Posadas. Está hermoso ese estadio, está hermosa la tarde, es cierto, hace calor, pero con pasaporte sanitario en mano podés venir a la cancha. Si no tenés la vacuna, te la aplicás acá, tenés 25 minutos y después las chicas del sistema de salud se van a ir, por supuesto, porque tienen que descansar. Acá te contamos todo lo que pasa en esta previa de Alto Vuelo y FM Show. Guaraní recibe a Victoria y esta transmisión, como cada una de las que hacemos en esta temporada, es presentada por los amigos de Uniformes Ícaro. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Nosotros estamos en la cabina número 1. El Clemente Argentino Fernández de Oliveira nos volvió a recibir para el partido de estos cuartos de final. Mi nombre es Emiliano Andreoli, tengo el gusto, el honor, el placer de comentar cada uno de los partidos de Guaraní Antonio Franco en esta cuarta categoría de nuestro fútbol. Pero a mi lado vuelve él, el relator del pueblo franjeado, el que trae su pasión, el que la carrea de lugar a lugar, de punto a punto, no importa dónde esté Franja, siempre va a estar Julio Leonardo Quiñones en los relatos
el relator del pueblo franjeado. Julio querido, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Emiliano, qué placer saludarte. Muy buenas tardes para todo el equipo de la radio, para De Alto Vuelo y también para los oyentes de la Radio Líder. Aquí estamos arrancando una nueva transmisión en esta tarde calurosa, por cierto, como en todo el país, pero nosotros arrancando con un sueño que no se determina, que sigue en camino y que hoy Guaraní deberá dar un paso un poquito más grande. Porque si hoy Guaraní accede a la siguiente instancia, realmente se pone la picha de candidato, como la que es desde el principio, Emiliano. Pero cada paso que das, cada vez te transformás en más candidatos. Siempre arranco la transmisión con una sensación. Hoy realmente estoy emocionado. Ha pasado el COVID, hay que seguir cuidándose, pero hoy estamos aquí para acompañar a la franja en un paso más rumbo al Federal A. Ojalá así sea, ojalá el paso se termine de dar. Tenemos un montón de datos que después vamos a ir repasando en esta previa con el equipo de Alto Vuelo y FM Show. De Alto Vuelo, FM Show en realidad tiene un speech. El show siempre se entera de todo. Y la verdad es que nos enteramos de todo. Así que vamos a repasar también qué hizo el equipo que está de pechera naranja en el campo de juego. Pero para eso está el hombre de las estadísticas, de los datos, de los entrenamientos, el que trae la data siempre a la mesa de Alto Vuelo de lunes a viernes, desde las 19 hasta las 20, el que pide su bloque exclusivo para hablar de Guaraní, Antonio Franco, porque estudia el mundo franjeado. Gastón Machado, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenas tardes para ustedes, muchachos, un saludo para toda la audiencia, por supuesto, de Alto Vuelo. Ya estamos aquí en el campo de juego, como lo mencionaban, con ambos conjuntos ya realizando la entrada en calor. Primero salió Guaraní, luego salió la visita, y una particularidad para tener en cuenta: ya Penisoto sabe que no puede volver a hacer lo que hizo en su cancha, porque la asistente número 1, la señorita Mariana Duré, se le acercó y le dijo: hoy hacen cosas raras con la camiseta, se van expulsados, así que van a estar atentos a esas cosas también la terna arbitral. Y volviendo a lo que tiene que ver con el tema futbolístico, hoy Guaraní recupera jugadores, vuelve Cristian Marinaga, vuelve Rodríguez, tiene a disposición también a Barrientos, Almirón, hoy cuenta con plantel completo, Maxu. Perfecto, entonces, plantel completo. Me contaba Gastón, Julio, mientras arreglábamos el retorno con vos, que Duré se acercó a Penisoto y le dijo: ¿alguna vivada de esas? Y te las tomás, como la que hizo en el entretiempo. ¿Viste alguna vez eso? Realmente yo estoy sorprendido, pero me encanta cuando corrigen situaciones como esta, Emiliano, me encanta. Bien, entonces. Bueno, estamos bien en la cadena número 1, un poquito de calor, es cierto, pero nosotros acá arrancando con esta previa. Ahora es momento de saludar primero a los muchachos que están en el streaming, a Matías, a Fernando, de gran labor. Eso es lo que quería resaltar antes de la primera pausa, porque se pusieron la camiseta el domingo pasado. 600 metros hubo que subir para poder filmar bien, para tener un buen plano, para poder seguir la pelota en todas las alternativas de la cancha del Deportivo Victoria, que estaban ahí arriba, estaban trabajando. Así que, como se lo dije en la semana, gran abrazo para Matías, para Fernando, que se ponen al hombro la transmisión de streaming para que puedas ver, observar, sentir como nosotros, como lo vemos nosotros a Guaraní, Antonio Franco. Ya estamos en la plataforma YouTube, ya puedes buscar De Alto Vuelo, y ahí está Guaraní versus Victoria, entre paréntesis, Puruzucatí, así que está todo listo para que todos podamos disfrutar de estos últimos 90 minutos del torneo regional en sus cuartos de final. Así que ahora, momento de la primera pausa, y venimos con toda la información, porque acá te vas a enterar de todo lo que pasa en el mundo guaraní, Antonio Franco. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año,
El Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Continuamos aquí en la previa por la Radio Líder. Estamos en la previa de este partido revancha de cuartos de final del torneo federal amateur entre Guaraní Antonio Franco y Victoria de Curuzú Cuatiá. En este partido, en esta llave, donde Guaraní ya tiene una ventaja, en un ratito le voy a preguntar a Emiliano, le voy a preguntar a Gastón también si pueden aportar datos de lo que fue aquel partido en Curuzú Cuatiá hace exactamente una semana. Yo me pongo a preguntar desde el vamos. La última vez que Victoria jugó acá, Emiliano, fue un partido atípico, si se quiere, con otras circunstancias, era zona de grupos, pero que este equipo vino acá a especular en los primeros 45 minutos, que Guaraní se puso en ventaja, que lo dio vuelta, que lo terminó empatando Guaraní, pero que no le alcanzó en definitiva en el cierre del grupo. Pero es un equipo que especula todo el tiempo, pero hoy no tiene margen para especular, ¿o sí? ¿Qué crees que puede llegar a hacer el equipo de Penisoto aquí en Tierra Misionera? Vos sabés que el domingo pasado, Penisoto y Victoria estuvieron perdiendo desde el final del cierre de la primera parte, es decir, todo el segundo tiempo estuvo abajo en el marcador. Y el libreto no cambió. Era muy raro porque decís, bueno, este tipo tiene que salir a buscar algo. Y no, seguía haciendo tiempo, seguía tirándose el arquero, en la mitad de la cancha también. Era como raro porque no parece que no tenía esas ganas de ir a igualar. Yo por ahí no quiero pecar de sobrador, no quiero la soberbia, no me gusta. Pero yo no vine acá, Julio, a ponerme nervioso. Yo no vine a ponerme nervioso. Yo no vine acá a buscar un partido peleado. Creo, y ojo, que no suene como que esto está definido, ni mucho menos, porque los partidos hay que jugarlos. Pero creo que acá no estamos para ponernos nerviosos en esta tarde. Creo que no hay equivalencias entre un equipo y otro. Y sobre todo después de que anoche, nosotros estuvimos investigando hasta altas horas de la noche que estaba haciendo Victoria de Curuzú Cuatiá, y nos enterábamos de que estaban de asado, cumbia, había un par de cervezas dando vueltas, qué sé yo, había un montón de cosas ahí que nos llegan a la producción de Alto Vuelo y de FM Show, y no somos baúl para guardarnos nada, reitero, no vine acá a ponerme nervioso, no sé vos. No, tal cual, a diferencia de lo que pasó con Comunicaciones, decía, no me gusta cuando se liquida rápido. Bueno, esto nerviosismo que vos estás pidiendo que no aparezca significa que Guaraní liquide rápido la serie y que se ponga a pensar, a administrar un partido que puede ser chivo, un partido diferente, claro está, aquel entonces donde se empató en al comienzo, el año pasado, ya estamos en otro año, sí. Pero que fue un partido atípico. Gastón, el campo de juego, ¿cómo está este calor que viene azotando a la provincia, a la región? ¿Ha dañado el campo de juego? ¿Cómo lo sentís allá abajo? Sí, justamente el calor, la sequía que se está viviendo en la provincia en las últimas semanas se ve reflejada en el campo de juego. Ya lo habíamos marcado en el partido ante Comunicaciones, no estaba en las mejores condiciones, ahora siguen las mismas condiciones, decíamos, el campo de juego, pero bueno, se entiende por todo lo que mencionábamos, sequía y calor. Bueno, parte de lo que dice Emiliano, esto de no quiero pasar nervios, muchachos, esto hay que pasarlo rápido, dar vuelta a la página, la contracara, lo que recién marcaba con información Emiliano, de una noche un poco más relajada para naturarlo de una manera lo que hizo el equipo de Penisoto, a contrapartida Guaraní concentrado, Guaraní conservándose para no agarrar, sobre todo el bicho, no agarrar el virus, sobre todas las cosas. Estoy bastante cansado, pero claro, para eso Guaraní se concentró, y eso también habla de la seriedad del proyecto, de lo comprometido que está Guaraní y su dirigencia con el ascenso. Sabes que, bueno, por suerte los casos de COVID ya son parte del pasado en este plantel de Guaraní. Por ahora, esto no vamos a cantar victoria, creo, en mucho tiempo, en ese sentido. Pero, sabes que la dirigencia de franqueada se enojó mucho con los casos que aparecieron. Claro, nadie tiene la culpa, nadie quiere contagiarse, nadie va a contagiarse. Pero supe que estuvieron muy enojados, por eso hubo un tirón de oreja como para decir, muchachos, se cuidan, porque acá el objetivo es ese, y no quiero, habrá dicho Patricio Bedoya, inconvenientes en el medio, a cuidarse, a mantenerse con la mente puesta en el 20 de febrero, que no falta mucho, Julio. Estamos
a 1 mes y 4 días de lo que puede ser el día más importante para Guaraní en mucho tiempo. Pero para eso hay varios escalones, uno más alto que el otro, que Guaraní tendrá que subir, escalar, vaya uno a saber con qué dificultad. 45 minutos de las 5 de la tarde, nosotros estamos en la previa de Guaraní Victoria, partido revancha de cuartos de final de llave, Guaraní en búsqueda de seguir ilusionado al equipo, al club, a su gente, buscando el ascenso al federal. Nosotros estamos en la Radio Líder, somos FM Show, somos de alto vuelo, nos vamos a una pausa y después venimos ya con la información de los equipos. Gastón Machado nos va a empezar a graficar cómo va a parar Marzuk esta tarde, buscando las semifinales de este maldito torneo federal amateur. Viví el fútbol en la Show. Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones. Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. Multiexpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresá ahora y registrate. Multiexpresonline.com. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. En Misiones, Organización Lobel y Roulet y su red de productores. Avenida Cabret 2109. Teléfono 376 44 29 200. Siente que cada promesa siempre es fraude, pero sí. 48 minutos han pasado de las 5 de la tarde, nosotros estamos en la cabina número 1 del Clemente Argentino Fernando Olivera con una térmica de más de 40 grados en la ciudad de Posadas, acompañándole 43, bueno, me quedé bastante corto, 43 de térmica en la capital misionera, un calor realmente fuerte, pero nosotros estamos aquí presentes en esta previa donde Guaraní Antonio Franco, como decíamos hace un ratito nada más, buscará dar un paso más, de meterse en semifinales. Después seguramente en medio de la transmisión vamos a ver cuál será el camino o no de la franja, esperemos que así lo sea, lo contó Emiliano, respecto a la base informativa que generó el domingo pasado este partido que Guaraní terminó trayéndose los 3 puntos desde Curuzú Cuatiá, manifestando que hay una larga diferencia entre un equipo y otro. Bueno, hoy Guaraní debe cerrar este capítulo, debe meterse en semifinales, y hoy, lo decía el Gastón en la previa, Emiliano, Carlos Marzuk cuenta con todos sus jugadores a disposición, lo arma como quiere, tiene todo a su merced. Todo a su merced, por eso tiene que elegir lo mejor, por eso tiene que sacar lo que por ahí está funcionando a medias tintas. Hay cosas polémicas que después vamos a repasar, no vamos a estar el 100% de acuerdo con lo que hace Marzuk, no estamos para eso, estamos acá para encontrar también y dar nuestro punto de vista, no digo encontrar errores, porque tampoco es una tarea, pero por ahí, y tampoco sé si es un error, solo que no estoy coincidiendo con el cambio que hizo en la lista. ¿Por qué? Porque acá está a mi derecha mi amigo Diego Bain, que como una de las figuras del partido, él comentó el domingo pasado con nosotros el partido, y él eligió como figura a David Fernández, al paraguayo David Fernández, que fue, la verdad, ese que estuvo en todas las jugadas, el que se peleó todas, con Barzagiá, como ven, porque 9 también jugó otra cosa, pero hoy, ahora Gastón va a dar la lista, estoy adelantando un par de pasos a lo que está haciendo Gastón, pero la verdad es que no está.
no está en la lista, y eso a mí me preocupa mucho, porque el que entra en su lugar, el que se gana el puesto en su lugar, ojo con los amigos, ¿no? Digo, que el amigo no esté por delante en la consideración del que juega mejor. No sé si me explico. No sé si entendés hacia dónde voy. Bueno, que por ser amigo de, no se va a meter en el equipo, ¿no? Que el otro se rompió el alma para estar. Le preguntamos a Gastón, ¿por qué no está Fernández en la lista de ser titular a no ni siquiera estar concentrado? Bueno, durante la semana, en los trabajos aquí en el Estadio Guaraní Antonio Franco, era esa la duda. ¿Quién se quedaba en la lista 18? Si el Pájaro Benítez o David Fernández, que bien lo mencionaban, de muy buen partido allá en Curuzucuatiá, y hasta último momento, podemos decir, hasta que se tuvo que armar esa lista de 18 jugadores, que son los que estuvieron convocados, tenía muchas chances de quedarse Fernández, pero finalmente Marzuk optó por darle una nueva oportunidad de que siga estando el Pájaro Benítez. Bien, antes de ir repasando también formaciones, Gastón, déjame hacerte una pregunta más. Si hoy Barinaga está porque es el emblema, porque es el ídolo, porque es el capitán, porque es el 10, es el diferente, y tiene que estar, o está en condiciones como para estar de un 100% para estar y ser de la partida en la forma titular hoy. No, ahora sí, Julio, ahora ya está al 100% el capitán de Guaraní, Antonio Franco. Inclusive la semana pasada él viajó, acompañó al plantel en tierras correntinas, estaba en condiciones de estar en el banco suplentes, quizás ingresar algunos minutos, pero finalmente decisión mutua de tanto el jugador como cuerpo técnico, se decidió preservarlo para que el 10 hoy esté al 100% y pueda volver a la titularidad. Bien, ahí la información la vamos a ir completando en esta previa de alto vuelo para FM Show aquí por la Radio Líder. Nosotros somos la 98.1 a través de su repetidora para toda la provincia. Vemos que el equipo de Curuzucuatiá se va metiendo rumbo a vestuarios. Guaraní todavía sigue haciendo el calentamiento previo. Y también está Emiliano, y antes de empezar a meternos con la formación titular, lo que vos hablabas de la semana con los muchachos de alto vuelo de lunes a viernes de 19 a 20 por la Radio Líder, esto del famoso comodín Roa, que está en un lado, está en el otro, que rinde en todos lados, que termina haciendo goles importantísimos, como la del domingo pasado y anteriormente también, pero que aparece por todos lados. Cuando, muchas veces escuchamos esta frase, cuando sos bueno jugás en todos lados, no siempre es así, pero lo de Roa se grafica de esta manera. Totalmente, totalmente, es uno de los que puede, y hoy creo que le digas comodines, es el apodo que decimos. ¿Escuchás siempre de alto vuelo todos los días, Julio? Esta semana que estuve encerrado escuché porque no tenía nada que hacer. Qué grande, pero sí, siempre escuché. Bueno, qué alegría tenerte ahí de otro lado. Te esperamos cuando quieras. Pero, bueno, sí, me parece importantísima la participación de Manu Roa en este equipo, porque le da confianza a sus jugadores, porque le da a su compañero, le da confianza, sabe que tiene alguien que va a correr los 90 minutos, es un jugador... es un buen descubrimiento para nosotros. Quizá Ariel Vaca va a venir a decir, ¿cómo descubrimiento si yo lo vengo dirigiendo hace no sé cuánto tiempo? Marzuk va a decir, descubrimiento no, si es uno de los chicos que más fe le teníamos. Pero bueno, bien por Guaraní en descubrir, esta la uso yo, a Manu Roa. 53 minutos de las 5 de la tarde, pequeña pausa, la última pausa, y se nos viene el partido por la Show, por de alto vuelo. Pequeña pausa con el gran Fabi Forte allí en las consolas de la Radio Líder. Pequeña pausa y venimos porque se nos viene el partido, se nos viene la franja, se nos viene el manto sagrado por la Show. Abrí gratis tu cuenta en Banco Macro y disfruta los beneficios de tu tarjeta de débito. Hacelo 100% online desde el celu y obtené ahorros de un 20% en Ahora Góndola, 20% en Ahora Gastronomía y mucho más. Abrí tu cuenta y conoce más en macro.com.ar/Avenida Macro. Macro, cerca, siempre. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasá y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas.
con ofertas increíbles, calidad, confort. En enero continúan las ofertas en Viccar. Los mejores precios en sillones y placares están en Viccar. Sabelo. Viccar. Hogar y Muebles, Avenida Uruguay, Pedro Méndez y en el nuevo local de Acceso Sur en Garupá, donde atendemos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 y los sábados de 9 a 12. Viccar, siempre pensando en vos. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. 5 minutos que nos separan de las 6 de la tarde. Estamos en la previa de Guaraní Antonio Franco ante Victoria de Curuzú Guatiá, partido revancha de cuartos de final del torneo Federal Amateur. Guaraní rumbo al Federal A con el sueño intacto por su gente, por su público, por sus socios, por los dirigentes, por los jugadores, por toda esta gran familia que está detrás de los pasos del Federal A. Nosotros estamos en la previa, somos show, somos De Alto Vuelo y ahora a través de nuestros amigos de Ferretería Villalonga, pedí tu presupuesto, pedí todo lo que tengas. Ferretería Villalonga nos presenta la voz de Gastón Machado, los 11 de Guaraní Antonio Franco que buscan las semifinales. Materiales de construcción, rápido y en tu obra al 3764-696753. Camiseta número 1 para Eduardo Flores, con la 4 Alejandro del Tarrito Pérez, con la 2 Rodrigo Lechner, 6 para Ariel Morales, con la camiseta número 3 Jonathan Medina, 5 para Juan Ardetti, con la 8 Pablo Mota, 7 para Manuel Roa, 11 para Juan Manuel Rodríguez, con la 10 y cinta capitán Cristian Barinaga y el 9 de este equipo es Nacho Balsangiacomo. Vuelve el capitán, vuelve el 10, vuelve el referente, vuelve el ídolo. Hoy será titular, será de la partida en este equipo de Carlos Marzú. También hay un equipo delante, es Victoria de Curuzú Guatiá. Así forma el equipo de Claudio Perisotto, que llega también a través de los amigos de la Unión Electricidad de la Unión, nos presenta el equipo titular del equipo de Victoria. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Camiseta número 1 para Joaquín de los Reyes, con la 4 Elías González, 2 Esteban Valenzuela, 6 Matías Acuña, 3 Juan Retamoso, 8 Ronald Balbuena, 5 Leandro Ramos, 11 Walter Altamirano, 7 Rubén Medina, 10 Daniel Ábalos y el 9 Carlos García. Están presentados los equipos de un lado al otro, estamos esperando la salida del equipo de Guaraní, del equipo de Victoria. Se nos viene un gran partido. Sin nervios, por favor, Emiliano. Sin nervios, dije, no vine a pasar nervios, ya con el calor tenemos demasiado, así que tampoco vamos a ponerla nerviosa a María Julia, que está con nosotros en la cabina número 1. Vino desde Iguazú, María Julia, ¿eh? Bienvenida entonces para compartir esta tarde calurosa. Se está bancando re bien, María Julia, la heredera de Julio Quiñones, ¿no? Está acá. Un abrazo también a toda la familia Quiñones que está escuchando en Puerto Iguazú. Bueno, ya va a venir Lupita, ¿no? ¿Cuándo va a venir Lupita? Falta un poquito más, Falta que baje un poco la densidad, ¿no? Bueno. Sobre todas las cosas. Saludos a Seba también, que está acá enfrente, nos está escuchando. Mirando también, porque está atento a la transmisión de Alto Vuelo en la red social YouTube, bueno, la página de YouTube en realidad, para seguir las alternativas. No quiero nervios, Julio. Se nos viene el partido, somos show, somos De Alto Vuelo, a la espera de Guaraní, a la espera de Victoria, 1-0 en la ida. Se vendrán los equipos, los 90 minutos finales de este equipo que supo ser una piedra en el zapato del equipo franjeado en el torneo pasado, en un equipo que terminó siendo realmente molesto, que terminó accediendo hasta qué ronda, Emiliano, ¿hasta qué ronda pasó? Pasó para la ronda, ¿no? Tuvo una llave del ascenso Deportivo Victoria. Sí, perdió en semis. Bueno. Eran 7 partidos en ese momento, ¿verdad? Era muy fácil ascender, bueno, no pudo ni Guaraní, tampoco Victoria. Señores, fenomenales los equipos, somos show, somos De Alto Vuelo, un marco de público que a poquito la gente va a ir llegando al estadio. Me imagino que arrancado el partido igual va a seguir llegando gente después de este mucho calor, bastante calor intenso que estamos viviendo en toda la provincia de Misiones, también en la región, en el país. Se nos vienen los equipos, somos show, somos De Alto Vuelo, vuelve Barinaga. Aquí veo ya en la mesa de trabajo, lo contaba recién Gastón en el campo de juego, que vuelve el capitán, vuelve el 10. ¿Se nos vienen los equipos, Gastón, o falta todavía? Ya está en el túnel la visita, está Deportivo Victoria, Guaraní todavía no.
Bueno, esperemos que Victoria salga con una camiseta que sea legible los números. Quiero por lo menos eso. Y también Guaraní usa dos camisetas, una que se ven y otra que no. Bueno, esperemos que sea la que se ven con Penisoto, sus mañas. Metió una maña allá, me hizo algo raro allá el domingo pasado, Penisoto. Pero claro, hizo lo del cambio en el entretiempo, porque habían amonestado al 7 a Valenzuela en el primer tiempo. Y Valenzuela salió en el segundo tiempo con la número 2. ¿Entendés? Por eso se tuvo que cambiar la camiseta en el vestuario, pues se dieron cuenta, estaban Mota, Lechner atentos a eso. Y Penisoto abajo nuestro, viste que las cabinas están arriba del banco, decía, uy, nos equivocamos de camiseta, decían, sí, dale, sí, Gastón. Tremendo. Así como comentamos el tema de la camiseta, también se le advirtió por el tema del short, porque recordemos que el segundo tiempo salieron a jugar con short sin número. Acá en la entrada en calor estaban también con short sin números, ahora hay que ver con qué indumentaria sale finalmente. Flores en el arco, Tarrito Pérez, Lechner, Morales, Medina en la línea defensiva, estará Rúa, Ardetti, Mota y Juan Manuel Rodríguez, Cristian Marinada y Balsangiá como los 11 que tiene Carlos Marzuca a disposición para cerrar la llave de cuartos de final. En un ratito quiero ir sabiendo qué se viene después también, ¿no? Porque hay que ver qué será el rival de Guaraní, dónde va a definir. Bueno, son todo hipótesis que tenemos y pocas conclusiones. En definitiva, siempre el Consejo Federal nos determina algunas sorpresas, una que otras sorpresas en el andar de un torneo, este torneo más federal y el más amateur del fútbol argentino. Bueno, lo concreto es que tenemos a ver qué pasa. ¿Será Guaraní el que pasa a semifinales? ¿Esperará Guaraní el rival correntino? Bueno, el mapa indica todo que Guaraní sería también rival de otro correntino si es que pasa. Y aquí sale la franja, aquí está el manto sagrado del Clemente argentino Fernando Oliveira, capitaneado por Cristian Marinada. Aquí está el ídolo, aquí está el manto sagrado con su camiseta tradicional, camiseta blanca, la franja roja. Aquí está Misiones, aquí está Victoria también, el equipo de Curuzú Batiá. Guaraní que quiere meterse en semifinales, se nos viene un gran partido Emiliano por la show. Lindos números para Victoria, para que Julio Quiñones pueda relatar con cada nombre propio. Saluda a la gente Guaraní, Antonio Franco, y eso también me gusta, porque Guaraní está, fíjate Victoria, son 11 que están saludando, por supuesto no tiene público el conjunto curuzucuateño, y Guaraní que está con la foto como siempre, están todos, se sacan la foto de espaldas a la tribuna, el tema es que todavía no ha ingresado nadie a la César Napoleón Airó para alentar desde ese lugar. Yo estaba parado recién mirando cómo estaba acá el sector de la tribuna, Gastón me puede dar más precisiones más adelante, yo le pongo un 8-9 a este sector de la tribuna. Enfrente, qué fuerte debe estar el sol, gracias por aguantar, por alentar, está el amigo Hugo allá en el medio, en la O, viste la O de Rosamonte, bueno ahí está el amigo Hugo, acá a mi derecha la César Napoleón Airó todavía está sin gente, porque están esperando seguramente los muchachos de la barra para entrar a alentar a Guaraní. La foto de todos juntos, y ahora Victoria también hace toda la foto todos. Ya está, amigo, no fue patentada tu idea. Señores, están los equipos, se nos viene el partido, tenemos tiempo para presentar el banco de suplentes de uno y otro lado. Nosotros, a través de nuestro amigo de Pinot Vino, los mejores vinos para el mejor brindis en este arranque de año, lo tiene Pinot Vino, nos presenta el banco de suplentes del equipo local. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Camiseta número 12 para Ezequiel Slumseski, con la 13 Enrique Quique Vidalba, 14 Matías Barrientos, 15 Brian Domínguez, 16 Darío Cardoso, 17 Raúl El Pájaro Benítez y 18 Alan Almirón. Todo listo, se nos vendrán los equipos, en realidad no se nos vendrá el partido por la show, por la radio líder 98.1. Tenemos tiempo para presentar bien el banco de suplente a través de los amigos de Río Uruguay, así como yo viajé por Río Uruguay, nos presenta el banco de suplente del equipo curuzucuateño. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Camiseta número 12 para Gustavo Cálgaro, con la 13 Hugo Sosa, 14 Mario Barbosa, 15 Eduardo de Lima, 16 Agustín Cayetá, 17 Alejandro Benítez y 18 Mario Alonso. Todo listo, sorteo de capitanes, de un lado Cristian Marinaga, del otro Matías Acuña, grande, gran porte de Acuña también, el segundo central del equipo de Victoria. Nosotros tenemos tiempo para repasar la terna arbitral que es presentada a través de Adorno Hermanos, que nos traen las mejores frutas, las mejores verduras. Adorno Hermanos presenta la terna arbitral de esta tarde. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. El árbitro principal esta tarde será Fernando Britada, asistente número 1 Mariana Duré y el asistente número 2 Mauricio Rea, terna 100% chaqueña. Los números en los pantalones, Gastón, quedaron en el vestuario y sale.
Sí, eran las cosas que se le advirtió, pero bueno, parece que no hicieron caso. Señores, moverá el equipo de Victoria, moverá el gordito Carlos García. Aquí se va a poner en marcha, señores, por la show, por la radio líder. Guaraní en búsqueda de las semifinales. Guaraní que ganó en la ida en Corrientes. Guaraní que quiere certificar aquí de local ante su gente en el Clemente con 43 de térmica, lo decía Emiliano, por la show. Señores, pitará brillada. Señores, ya juega en Guaraní Victoria. Arranca el primer tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. Primeros instantes, pelotazo largo, quiso sorprender Victoria, no llegó García, por eso habrá saque de meta en el arranque del partido, cuando se levanta la gente para alentar a la franja, en este inicio de partido, la historia 0-0, en el global por ahora Guaraní se está metiendo en semifinales, en un ratito lo vamos a repasar con Emiliano, cómo viene el mapa, ¿no? De uno y otro lado, bueno, ya hay una advertencia hasta Perisotto, no pasó un minuto Emiliano del juego, y hay una advertencia de banco suplente, ¿qué pasa? Muchachos. Gastón? Y es el color de su remera. Es parecido a la camiseta del equipo de Victoria y Penisotto le dice, pero no tengo otra, ¿qué querés que haga? Pero Emiliano, hasta María Julia que está en otro lado sabe que tiene que ser de color diferente, porque si no, ¿cómo haces para diferenciar el offside y demás? Tremendo lo de Penisotto, el banco suplente. Minuto de juego, 0-0 la historia, saque, largo pelotazo de Edu Flores arriba para Balsanjá, como corta bien ahora. Era finalmente Rétamos, la devuelve ahora para que vaya Juan Manuel Rodríguez, anticipa bien Acuña, no quiere problemas, la manda por un costado, lateral en ofensiva, será para la franja, minuto y medio de juego, 0-0 la historia. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. La pelota para el número 10, le quedó otra vez para Mota, intentó Guaraní, ahora está habilitado, finalmente Medina, otra vez para Mota, gran pase para Medina, llegó hasta la última línea, alzó la cabeza, metió el centro, corta bien Ramos, estaba atento, la manda por un costado, entró Barinaga, se acomodó el cuerpo, lo cerró bien Valenzuela, porque por eso no pudo definir Barinaga, Emiliano. Cerca, en velocidad quiso ganar Barinaga, le cerraron con el cuerpo, por eso no pudo rematar desde zurda, él le pega como sea, y estuvo cerca Guaraní rápido. Vos sabés que te iba a decir, Guaraní extrañó mucho a Juan Manuel Rodríguez en el partido de ida. También extrañó el buen pie de Pablo Mota, ya mostró con un pase en profundidad que si el campo de juego está bien, hay gastos para rato, Arreti con la pelota, va, pase de profundidad para quién, para Rodríguez, anticipa bien, despeja era Acuña, la manda para campo rival, estaciona la pelota, resetea el juego Guaraní con Lesser, le queda para su arquero Edu Flores que sale jugando pinchándole por derecha, la proyección exigida será para Tarrito Pérez, pasó a mitad de cancha, a ver qué va a hacer, el número 4, pase de vacío para quién, para Balsajá como pivoteó, perfecto para Roa, se pasó de largo, por eso anticipa bien ahora Ábalos, se quiere con la pelota por izquierda, metió un caño, no prosperó, estuvo Ardetti, bien atento Ardetti, se le terminó la cancha al volante franjeado, por eso el lateral en mitad de cancha corresponde para Victoria en 2 minutos de juego, somos show. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Cuando usted compra en un Cali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Se pasó de largo Mota, le entró duro al volante delantero, en realidad al número 7 Medina. Dura entrada de Pablo Mota, que para mí zafó del amarillo de Emiliano. Hay tiro libre para Victoria. Sí, zafa porque evidentemente que algún resquemor del domingo pasado se curó rápido, no esperó ni 3 minutos el gato para ir a buscarlo a este número 7 que el domingo pasado en realidad era Altamirano el número 11, el que está tirado. Fue rapidito Altamirano, complicó bastante en el partido de ida. Bueno, ya le va a doler un poquito en el partido de vuelta. Tiro libre frontal, casi por izquierda será para Victoria. La primera pelota parada para el equipo curuzucuateño será Leandro Ramos, el de la pelota parada frontal. Veremos, Edu Flores pone 2 en la barrera, nutrida gente dentro del área. Guaraní lo quiere sacar, no quiere complicarse la llave. Va Ramos con ese tiro libre cerrado para que la desvíe. Despejó finalmente con falta, dice el árbitro. Sí, señor, el ataque de García. Habrá tiro libre desde el fondo. Será para Guaraní en casi 4 en la primera etapa. 0-0 la historia. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Tiro libre será desde el fondo. ¿Qué dice Marzuk en este arranque deportivo ahí abajo, Gastón? Bueno, como todo inicio de partido, Marzuk lo arranca muy activo, no para dar indicaciones, quiere que el equipo siga presionando arriba y ataque por las bandas.
Edu Flores resetea el juego desde el fondo, analiza el mapa, alza la cabeza, contiene todavía el balón. 4 minutos y medio, 0-0 la historia, ganó la ida, Guaraní 1-0. Espera ya este partido para poder sentenciar la llave. Veremos, partido que no será fácil, pero que mi comentarista ha marcado que no quiere nervios. Por el momento hay nervios porque está 0-0 el partido. Claro, está 0-0 y Victoria con alguna jugada empezó a complicar. Vos sabés que este partido se está jugando a esta hora y con 40 grados porque alguien pensó que podía complicar a un Carlos García, a un Alonso si es que está, porque la verdad es que no miré la lista todavía a ver si está con la número 18 Alonso, que están un poquito pasados y entonces pensó Guaraní que podía sacar una ventaja o podía quitarle piernas al rival por jugar a esta hora. Bueno, si es esa la ventaja todavía, por supuesto, no se va a ver, no se va a sentir porque esto recién arranca y el ímpetu está del lado celeste todavía. Se le fue la pelota a Medina, por eso el lateral será para la franja en mitad de cancha, 0-0. Partido electrizante por momentos porque van 5 minutos, 1-0 en la ida. Por ahora 0-0 aquí. Guaraní con este resultado se está metiendo en semifinales de llave. Aún resta un montón para buscar un ascenso. La pelota larga para quién, para que no llegue nunca. Juan Manuel Rodríguez, la gente igual se gana los aplausos de Mota. Fue el del pase exigido. Habrá saque de meta, será para victoria de Curuzú-Guatiá. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Helados Domo, no se puede parar de tomar. Domo, riquísimos. Domo. Pablo Mota con el pase largo para Barinaga. Está en offside, sí señor, estaba 1,5 metros adelantado el capitán Fregiado. Ahí, mirá lo que pasó ahora con Barinaga es tremendo, ¿eh? Lo que pasó con Barinaga es de una irresponsabilidad que Brillada le va a perdonar la vida, porque claro, Barinaga arrancó la jugada en offside. Está intercomunicado a los árbitros, ojo con Duré, ¿eh? Cuidado porque, te digo, le cuento a la gente qué pasó. Barinaga estaba en offside, el árbitro pitó, igual ejecuta la pelota a Barinaga por arriba, va al defensor y le habla, y Barinaga le mete un trastabillor con el pie allí para trastabillarlo y se cae. Se dejó caer, Retamoso exageró, pero si el árbitro está atento, puede ser una amarilla y una roja tranquilamente para el 10, ¿eh? Bueno, a dejar pasar entonces, dijo Brillada, la primera muy temprano, ni el streaming pudimos ver qué pasaba, imagínate, el árbitro tampoco. Duré, que dijo, bueno, no pasó nada en el comunicador, siga. 7 minutos de juego lateral para Guaraní, se le fue la pelota a Medina, ahora va para Barinaga, la pivotea para que vaya Roa, se le tiró la cancha, dice que sigue, el árbitro dice que ahora sí, a instancia de la juez asistente Mariana Duré, hay lateral para victoria, 0-0 partido, con una nebulosa, con un nerviosismo, Emiliano, que no parecía de arranque. No, pero tranquilo, Guaraní no siempre va a poder abrir los partidos rápidamente, no siempre va a encontrar pasaje como la pelota para pum, mandarla a guardar rápido. Hay que esperar, por ahí van 7 minutos recién, esperemos a ver cuánto va. Tampoco es que Edu Flores es la figura del partido, tuvo nada todavía, así que tranquilo, Franja, que esto recién arranca, tampoco hay que solar el partido, eso es lo que hablábamos en la semana. Es muy difícil cuando venís tan dulce para no nublarte. ¿Cómo se está hablando el partido? Pero se está peleando, es tremendo. ¿Sabes lo que quiero decirte, Emiliano? Guaraní no tiene que entrar en la chicana del rival, sí. Porque si no el nervio te va a jugar en contra si Guaraní está ganando la llave. El árbitro empuja a Pablo Mota, está enojadísimo el 8 de la Franja. Bueno, este partido no está tranquilo y va a recién, ¿eh? Sí, Mamita, atacar, somos show, somos de alto vuelo, lo ves por el streaming del canal de YouTube de Alto Vuelo y FM Show. Lateral para Roa, rápidamente lo hicieron, quedó corto para el pase para Tarrito Pérez, se le terminó la cancha finalmente. El lateral será para el equipo visitante, Gastón. Ese clima que estamos hablando de aquí arriba se vive allá abajo como tal. Sí, eso es lo que le quería marcar, que ese nerviosismo que ustedes marcan en la cancha arranca primero en los bancos, porque tanto Marzú, que ustedes lo ven, está muy activo, también por supuesto Claudio Penisoto, no paran de reclamar, no les gusta el arbitraje y verdad, pero por supuesto, cada uno con sus reclamos. 8 minutos y medio, 0-0 la historia, de saque de meta será para victoria, 1-0 en la ida. Guaraní con este resultado se está metiendo en semifinales. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Arriba, gana Manu Roa, se la devuelve, la pellizca bien ahora y gana el número 5 de victoria, corta Pablo Mota medias. Le quedó para Roa, ahora a ver qué va a hacer, va a meter 3 dedos para que corra, va a sacar como a ver qué va a hacer, va a entrar al área, Manu Roa va a sacar el latinazo, tiró, apenitas, en 2 tiempos se queda con la pelota de los Reyes. La primera intervención del 9 con un remate débil, pero llega a la franja a través de este remate, Emiliano. Ahora que la tiene Roa, Y se viene Roa, recuperó, salió para el arquero, se viene Roa por derecha, a ver qué va a hacer el zurdo, se acomoda, se perfila para meter el centro, a ver qué va a hacer el segundo palo arriba, va a Santiago como cabezazo, se desvía
desvía el número 3 Retamoso, Guaraní presiona, Guaraní llega, Guaraní puede generar peligro, Emiliano. ¿Está más tranquilo, Julio? Sí. Porque Guaraní se despertó, puso en on la fichita para el fútbol, para el juego, para el ataque, para la voracidad ofensiva que hace rato no veíamos en Guaraní, porque la verdad es que en Curuzú Cuatiano lo pudo hacer, y el 22 de diciembre cuando le ganó 5-0 a Comunicaciones quedó muy lejos. Se despertó la franja, señores. Aquí Barinaga, el centro cerrado. ¡Gol en contra! ¡Gol igual! ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco, gol en contra. ¿Y qué me importa? Porque la franja abre el marcador. Tranquilo, me decía mi comentarista. Centro cerrado, el córner de Barinaga. Un desvío finalmente fue el número 2. Y por eso Guaraní gana. Por eso Guaraní sentencia, por eso Guaraní ahora en 10 minutos de juego con un gol en contra. Pero ¿qué me importa? Guaraní 1, Penisoto 0. Decía que Guaraní puso el botón en on, empezó a jugar al fútbol después del minuto 7:30, hasta que Julio se puso nervioso, la franja dijo, tranquilo, relator de Poder Franqueado, ya vamos, había atacado y había anunciado que el gol estaba por llegar. No hay que entrar en esa, voy a hablar de esto mucho tiempo durante el partido. Pensemos más allá, señores, pensemos más allá. Estamos en cuarto de final, me decía, esto no es cuarto, me decía el presidente, son así, hay que pensar más allá. La serie, si bien no está totalmente cerrada, hay 2 goles de diferencia, es muy difícil para un equipo que en la ida no generó ninguna. Imagínate en la vuelta acá con la gente de Guaraní, es importante que el público siga alentando. Guaraní ya se despertó, veremos hasta dónde llega. Gana Guaraní 1-0, infracción de Ardetti, el árbitro se percata y cobra el tiro libre para Victoria 1-0. Quiero que me corrijan, Gastón, Emiliano, Dieguito Bain, ¿quién fue el de gol en contra? Porque no sé si fue el 3, si fue el 2, había mucha gente. Lo concreto es que gana Guaraní 1-0, gol en contra después del centro del capitán, centro del 10. ¿Y qué dice Marzuca ahí abajo, Gastón? Bueno, después de ese gol solamente felicidad y muchos festejos en el banco franqueado. Por supuesto, todo lo contrario por el lado del técnico del equipo de Victoria. Emiliano. Ya como se escapa Barinaga. ¿El 2 o el 3? Y va Barinaga entonces. El amonestado en Curuzú. Barinaga metió un taco, se le terminó la cancha finalmente por la última línea. Habrá saque de meta, igual la gente lo ovaciona todo, el capitán, al ídolo. Bueno, vamos a hacer que fue el 2, ¿no? ¿Valenzuela? Valenzuela, gol en contra a los 10 minutos. Guaraní estira la ventaja en esta llave. En 12 minutos somos show, somos de alto vuelo. Y Guaraní rumbo a semi. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Me voy a meter en tu terreno, Emiliano, pero me quedó algo en el tintero antes del gol. ¿Qué pasó? En ese centro del córner, el centro fue de Roa, pero tardó más de 5 segundos en acomodarse. Tíralo a Roa por izquierda, que Guaraní va a sacar mucho más rédito. Es mi humilde opinión, por eso me meto en tu terreno. Tardó mucho Roa en poder perfilarse para un centro. Esperemos que siga jugando como lo viene haciendo, pero para mí puede ser mucho más redituoso ponerlo por izquierda. Sí, pero pasa por izquierda está Juan Manuel Rodríguez, y como no puede salir Roa del equipo porque es el que rinde donde sea, entiendo y comparto, tardó mucho en tirar el centro porque no es su perfil, él juega por izquierda y tampoco es defensor, sino que es un mediocampista ofensivo, pero bueno, se las está ingeniando y se está ganando el puesto donde sea, por eso no puede salir. Infracción, retrotrae entonces Brillada, la infracción fue sobre Ramos, hay tiro libre para Victoria en terreno ajeno, 1-0 gana la franja, gol en contra de Esteban Valenzuela tras el córner de Barinaga, lo metió en contra de cabeza, por eso Guaraní estira la ventaja 2-0 en el global y se está metiendo en semifinales de esta llave del litoral norte del torneo Federal Amateur, pero ahora hay tiro libre frontal desde la izquierda al centro, la pinchó Ramos, arriba el cabezazo, hacia atrás, arriba, en las alturas, ganó muy bien el defensor Valenzuela, se va por la última línea, se salva Guaraní en esta porque Edu quedó a contramano, Emiliano. No se esperaba el cabezazo para atrás, no se esperaba la resolución del que está buscando revancha después de lo que hizo en el córner que tiró Manu Roa hace un par de minutos. Por eso tiene que cuidarse también Guaraní. El rival también juega, sabe que ya no tiene más nada que perder, así que hay que tomar las precauciones del caso. Cabeció solo, Valenzuela cabeció solo, así que cuidar
ese sector defensivo. Mientras Guaraní puede hacer esto, toco para un lado, toco para el otro, espero, nadie me apura. Edu Flores resetea el juego desde el fondo. Guaraní va saliendo porque gana 1-0 en esta tarde de 43 térmica aquí en Posadas. Va Territo Pérez, la deja para Manu Roa en domicilio. Otra vez retrocede, la pelota descansa en Territo Pérez, conecta de primera para Roa con falta. El árbitro dice que no siga, que no fue nada. Ahora se equivoca finalmente. Era el número 5, Leandro Ramos. La pelota por un costado corresponde para la franja. Gana 1-0 el equipo de Marzul. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764-279313. Bueno, en un ratito vamos a certificar a través de las imágenes de alto vuelo. A ver si quién marcó el gol en contra, ¿no? Porque había mucha gente, ¿no? Nos avisa que fue Balbuena, el número 8. Bueno, entonces Ronald Balbuena, gracias a él, Guaraní está ganando 1-0 en este partido de revancha de cuartos. Después del centro de Barinaga a los 10 minutos, el cabezazo en contra, entonces corregimos, de Ronald Balbuena. Guaraní le gana 1-0 a Victoria, ahora en 15 de la primera etapa. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. Le mandamos un gran saludo a nuestro CM, ¿no? Sí. Bienvenido para estos lados. A Onza. ¿Sí, ¿lo estamos transformando o no? Ojalá. Puede ser, ¿eh? La pelota aquí intenta Retamoso mandarla, evitar el corre, la mandó por un costado lateral en ofensiva, será para la franja por derecha. 16 minutos de la primera etapa, 1-0 la franja, gol en contra de Balbuena. Entonces, el lateral será de Territo Pérez por la derecha para Roa, la pellizca, le tiró exigido para Territo, descansa aquí en Barinaga, otra vez para Territo Pérez, muy largo y como puede Retamoso, la manda por un costado, rebotó finalmente en Ardetti y se va por un costado lateral para Victoria, en defensa en 16, gana la franja 1-0. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. ¿Cómo sigue la llave, Emiliano? Porque Guaraní está cosechando un 2-0 global. Por ahora, tranquilo, escenarios como pedías. ¿Cómo sigue el más adelante? ¿Cómo viene? Guaraní iría a la provincia de Corrientes, ya sea para visitar a Alianza San Jorge o a Defensores de San Roque, también de esa provincia de Corrientes. Por ahora, el partido, la serie, está en favor de Alianza San Jorge, que en condición de visitante en el partido de ida ganó 3-2. Ahora van 2 minutos del complemento. Alianza San Jorge y Defensores de San Roque empatan 0-0. Alianza San Jorge hace las veces de local en la capital, o sea, es de la capital correntina. Así que, bueno, será esa la provincia a visitar para el equipo que avance de esta llave. Viste que yo soy medio cabulero, no quiero hablar de quién va a pasar todavía, ya que esto no esté totalmente sentenciado, a pesar de que la barra de clasificado de Guaraní se está llenando rápidamente. 17 minutos, sale del fondo el número 2 Lungo, finalmente era Valenzuela, mete largo pelotazo para que intente, como puede, con falta, sí señor, del número 7, estamos hablando de Rubén Medina, le metió un golpazo a Territo Pérez cuando estaba cerrando por la última línea, el árbitro se percató, para mí era para amarilla. ¿Cómo lo viste vos, Gastón, ahí abajo, está más cerca? Coincido con lo que decís, Julio, pero por supuesto, acá en el Banco Victoria reclaman, no paran de hablarle, en este caso, al asistente número 1, a Mariana Duré, que aprovecha para decirle, solamente uno puede estar fuera del corralito. Solo uno puede estar parado. 18 minutos, tiro libre del fondo será para la franja, que gana 1-0 en el Clemente. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. 18:30, 1-0 gana la franja. Un gran saludo para nuestro amigo Emma Leones también, que está sintonizando a través del canal de YouTube de Alto Vuelo para ver este triunfo parcial de la franja 1-0 arriba la pelota de Balsangiá, como se fue largo Barinaga. Lleva por un costado la pelota lateral, corresponde para el equipo visitante, que pierde 1-0 en casi 19. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Lateral será para Victoria otra vez, ahora en terreno ya ajeno, fue el tiro libre finalmente, dice el árbitro.
será de Ramos, largo pelotazo, va buscándole para el sector de González, le cierra las puertas allí, Medina, lateral ahora corresponde para Guaraní, que gana 1-0. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. 1-0 la franja, lateral para Medina, largo pelotazo allí buscándolo a Barinaga, intercepta a San Giacomo, no puede, corta bien, anticipa el número 2, Esteban Valenzuela, ahora lateral otra vez para la franja, está ganando 1-0 y se está clasificando a semis de este torneo del Litoral Norte, el torneo regional federal amateur, tan largo el nombre como el torneo. Guaraní sigue en búsqueda del sueño del ascenso y somos shows, somos de alto vuelo, como dice siempre Emiliano, donde esté la franja, allí estará el equipo de alto vuelo. Lateral para Medina, arriba va intentando Esteban Valenzuela, la retrocede para su arquero, Joaquín de los Reyes se queda con esa pelota y desde el fondo repone Victoria. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, Casi Blas Parera. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. La pelota de Barinaga, buena recomposición, le quedó sola de Gatillo, eligió para Territo Pérez, toca bien Guaraní, neutraliza, monopoliza el juego, ahora va Territo Pérez, se demoró bastante, le queda igual a Barinaga que va a cubrir, se va al lateral, corresponde para Guaraní en ofensiva, que en 20 está ganando 1-0 y quiere más, el lateral lo hicieron para Balsayá, como va a retroceder Ro, pivoteó perfecto para Roa, la pinchó Ramos como puede, le va sobrando para Barinaga, deja que se vaya, que se escurra la pelota por un costado, por eso el lateral será para Guaraní, le quedó para Retti ahora, rápido para Monta, pivotea, resetea el juego, Guaraní la pierde, ahora se viene la contra, a toda velocidad, el número 11 finalmente era Altamirano, le va a salir, anticipa bien Edu Flores, la revienta, no quiere problema, la manda para campo rival, corta el número 4, le sobra para el Gato Mota, va de primera, habilitado estaba el San Giacomo, pero el pase fue muy largo, le va sobrando a De los Reyes, que se queda con esa pelota en 21, sigue ganando Guaraní 1-0. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. Arriba, Lester le queda y le deja a domicilio a su arquero, Catejido. Edu Flores se queda con esa pelota, busca resetear el juego Guaraní que gana 1-0 desde los 10 minutos con gol en contra de Ronald Balbuena después del córner de Barinaga, muy cerrado, lo anticipamos. Va Territo Pérez ahora, la pivotea Barinaga, le quedó la pelota el otro día, a ver qué va a hacer, aguanta la pierde finalmente. Le va sobrando para Balsan Giacomo, se equivocó la defensa, que viva el fútbol, que buen caña Balsan Giacomo, se ganan los aplausos de la gente. Ensancharon la pelota de Gato Mota, ¿para quién? Para la protección de quién, de Medina. Va Guaraní, va, gana 1-0, somos show, somos de alto vuelo, enganchan diagonal, le quedó para Retti, juega ahora, monopoliza ¿para quién? Para Juan Manuel Rodríguez, está, sí señor, volvía, JM Rodríguez, por eso el tiro libre será para el equipo visitante, será para Victoria. Ferretería Villalonga, 3764-696753. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre... California es el supermercado que le conviene más. Con el correr de los minutos, Gastón se quedó más tranquilo Marzuk, ¿no? Por el juego mismo de Guaraní, ¿no? Más tranquilo, sí, con el aspecto futbolístico, pero hoy está muy efusivo, reclamando mucho a la terna arbitral. No está contento con eso el técnico Guaraní. La pelota de Territo Pérez quiso con Roa, le quedó larga, se va a quedar con la pelota con el capitán Acuña, va despejándolo para campo rival, corta bien, era Territo Pérez, intercepta Roa, corta bien Ramos, se queda con esa pelota, retrocede ahora para que toque muy bien Acuña, la despeja desde el fondo, largo pelotazo para que intente García, corta bien Lester, se anticipa, la manda por un costado, por eso el lateral corresponde para Victoria en ofensiva. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. 23 minutos, polifuncional, tenemos a Don Roa en la cabina también acá nosotros, hace todo. La pelota le va quedando para Acuña, le robó Balsan Giacomo, intentó con Juan Manuel Rodríguez, la pinchó para Mota, se desvía finalmente. Era en el Lungo Valenzuela, se va por un costado, lateral, tira para la franja que gana 1-0 en 23 y medio. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. 24, la pelota de Territo Pérez a domicilio. Se queda con la pelota Barinaga, muy activo. Se viene el número 10. Ahí erró el pase. Activo, pero con
poca imprecisión, Emiliano Barinaga. Sí, pase fallido para Tarrito Pérez, que estaba corriendo. Tenía muchas ganas de tirar el centro, me parece, con la derecha, y ya si mirás el movimiento del 9, se estaba ubicando detrás del defensor. Tremendo 9 de Guaraní. Lástima que el pase no lleva destino. Aquí pasó de largo Valenzuela, quiso pellizcar Barinaga, le va sobrando ahora para que se venga el número 10 Ábalos. De poca participación, el enganche de zurdo habilidoso del equipo de Victoria. Corta Tarrito Pérez, se juega la vida, va Mota, queda traba con la cabeza Mota. Intentó Ramos meter un caño, no prosperó, anticipa Barinaga, que juego de prolijo por momentos. Intercepta ahora el arquero de los Reyes, la revienta para campo arriba, la pelota viaja, el cielo caluroso posadeño, arriba la va bajando, era justamente Juan Manuel Rodríguez, intentó con Barinaga y despeja como puede finalmente el número 7 Medina. Le va sobrando ahora para el Medina de la Franca, con falta, el árbitro dio ley de ventaja, lo talaron al Gato Mota, metieron el centro para Barinaga, desde la izquierda era Medina, con un gran centro, le despeja, con un casi gol en contra Valenzuela. Guaraní cuando profundiza puede ser muy peligroso, Emiliano. Totalmente, y lo está haciendo, ya está ganando, tiene la ventaja, por eso Guaraní se puede animar a hacer estas cosas. Centro desde lejos para buscar a Barinaga, llegaba a fallar el defensor y estaba al 10 para convertir. De los Reyes que hizo, esperó tanto la pelota que la tiró al córner. Hay tiro de esquina, desde la izquierda será Juan Manuel Rodríguez desde la pelota parada, tocará cortito con Barinaga, veremos. Hay tiro de esquina para la franja, desde esta vía llegó el primer gol de la tarde, pero ahora será abierto este centro de JM, que será Rodríguez, el centro arriba al punto del penal, cabeció mal Morales, era Morales finalmente el cabeció en el punto del penal, la hizo muy bien Guaraní, esta fue una jugada preparada, Emiliano, se llevaron toda la marca y apareció Morales que cabeceó defectuoso porque si no estaba el segundo. Sí, hizo bien las cosas Guaraní hasta el punto final que era cabecear hacia la red. Tiene esas ideas también Guaraní que da cuenta del trabajo en la semana, da cuenta de la charla en la concentración, por eso la diferencia, ¿no? Entre un equipo que hizo otras cosas y otro que, bueno, se guardó para estar 10 puntos en esta tarde calurosa en la ciudad de Posadas. 26 minutos, el árbitro Fernando Brillado de Resistencia dice que hay tiempo para refrescarse, tenemos tiempo para vender desde el estudio. Como helados Duomo, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. Opera con Banca Internet. Macro, tu banco cerca siempre. 27 minutos de juego detenido aquí. Por el momento Guaraní es muy superior al rival, que ensucia el juego con nerviosismo, Emiliano, pero Guaraní ya pasó ese tramo inicial donde fue confuso porque ahora con la ventaja, con este global de 2-0 Guaraní, monopoliza el juego y casi no trata de caer en las mañas del equipo de Curuzucuatiá. Totalmente, por eso le mandaba el mensaje mental, si querés, a Mota de que se tranquilice. Le pedía en la transmisión de que el Guaraní no entre en ese juego, y vuelvo a lo que te dije en la previa del partido, que yo vi a un Victoria con un solo libreto, es el libreto que tiene Victoria de cortar el juego y listo, y empezar a pensar en otra cosa, porque la verdad que no hay una idea de decir, bueno, vamos a progresar, vamos a hacer algo distinto. Lo que no entiendo, Julio, lo que no entiendo todavía es por qué en Misiones Mando yo enfrente de nuestro está al revés. ¿Me puedes explicar por qué está al revés la bandera? Y bueno, en teoría cuando ponen la bandera al revés porque están en conformidad con algo, ¿no? Bueno, ¿cómo? Vamos a ver. ¿No, Dieguito? Pasaron cosas. Después nos vamos a enterar. Dale. ¿Cómo? Sí, pero hay una bandera dada vuelta, tiene razón. 28 minutos, se va a reanudar el juego con el saque de meta de los Reyes. ¿Este atajó un crucero? Estuvo un crucero. Atajó un par de partidos, me dijo el amigo Tico Bain el domingo pasado, pero tampoco que intentó. Tampoco fue Gaona, ¿no? 20. Bueno, la comparación también no. Sí, ¿no? 28 minutos, se va a reanudar el juego. Somos show, somos de alto vuelo. Te llevamos la pasión franjeada desde siempre. Ahí, desde el fondo, reposición para Victoria. 28,5, 1-0 gana la franja desde los 10. Con gol en contra de Ronald Balbuena. Creo que el único Balbuena con B corta que conozco. No conozco otro Balbuena con B corta. Y bueno, y sobre en contra. La pelota arriba, se reanuda el juego en el Clemente. Gana Arbetti, le va a sobrar para Juan Manuel Rodríguez. Anticipa bien Elías González. Se juega la humanidad de Gato Mota con falta, dice el árbitro. Llegó a destiempo el experimentado jugador franjeado. Por eso el tiro libre en mitad de cancha será para la visita. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764-279313. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro.
9, le quedó para García, jugaron cortita para Ramos, con remate, defectuoso lejos, muy lejos. Casi le pegó a los chicos, estaban viendo por cualquier lado. Casi tumbó un muñeco arriba en la tribuna, mamita, quería el remate de Ramos, fue muy lejos. Hay saque de meta para Guaraní. Showroom imperdible en electricidad. La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. Multi-Express, 25 años ofreciendo el mejor servicio. 3 locales en Posadas. Saliendo del fondo por izquierda, era Medina, resetea con Morales, a ver qué va a hacer, que no se complique. Morales la mandó a cualquier parte para campo rival, finalmente la va a bajar la Acuña con dificultad. Anticipa bien Juan Manuel Rodríguez, si la hace bien está el segundo, si la hace bien está el segundo, a ver qué va a hacer. Jugó en zona de gatillo para Balsache, como tiró. Nacho Vez. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco de mi vida. A los 30 minutos, Nacho Balsa y Giacomo. Y eso que Emiliano no dijo ni mu hoy, De derecha la mandó a guardar. ¡Qué bien, J.M. Rodríguez! Se recuperó, le robó la pelota, Acuña se la afanó del bolsillo a la Villatada, se fue, alzó la cabeza, intentó con Marinaga, lo vio bien perfilado a Nacho, entró al área a la media luna, no estoy para la zurda, estoy para la derecha, lo fulminó a De los Reyes, espectador VIP, el 1 de Curuzú Guatiá, y Nacho Balsa y como dice que Guaraní ahora le gana victoria 2-0 en el Clemente, nunca más Penizoso. ¿Viste por qué Roa no puede ir a la izquierda, Julio? ¿Viste por qué se tiene que quedar en el lugar que Guaraní lo necesite? Porque en la izquierda está Juan Manuel Rodríguez, que Guaraní extrañó tanto en el partido de ida, a pesar de la victoria que se trajo desde Curuzú Guatiá, pero está ese 11 que consigue pelotas que la verdad es que tenés que ser muy rápido y muy vivo para poder ir a buscar esa pelota, y tenés que conocer también al rival que está enfrente, saber que para la pelota larga, que se la puede rebotar, que puede perderla un par de centímetros, y ahí estaba el 11, para encontrar la pelota y en velocidad tener tiempo para decidir. Y cuando decidís, te hablaba de que siempre se acomoda el 9 de Guaraní, que siempre busca la variante, no va al punto penal, siempre como 9, a buscar la pelota para ver si puede poner el cabezazo al gol. No, puede esperar unos segundos y puede acomodarse. El tiempo que tuvo también Balsa como tremendo, pero es el goleador que tiene Guaraní, Antonio Franco, en este torneo regional federal amateur, que también se tiene que sustentar en esto, en que cuando lo necesites, vos, Edu, tenés que estar. Y así estuvo Edu, sacó un gran remate de Ramos, un tiro libre, la mandó al córner, hay tiro de esquina para victoria, 2-0, gana la franja, será el tiro de esquina desde la derecha para el equipo del Curuzú Guatiá, 2-0 la franja, recién Nacho aumentó, estiró la ventaja, 3-0 global, 2-0 en la tarde calurosa del Clemente, Guaraní lo gana, se está metiendo en semifinales de llave, Guaraní sigue a paso firme y hay tiro de esquina en 32 minutos, somos show, somos de alto vuelo, junto al pueblo franqueado, y hay tiro de esquina desde la derecha, el centro arriba, muy pasado, le va sobrando para quién, para Ábalos, a ver qué va a hacer ahora el zurdo, se amaca de un lado hacia el otro, le cierra la puerta al Gato Mota, anticipa también ahora y colabora, era Tarrito Pérez, rebota en el lateral franqueado y se va por un costado, el lateral será para victoria. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. La pelota la buscaron a Barinaga, anticipa bien Retamoso, por eso la devuelve para campo rival, se la dio de perfil a Tarrito Pérez, que siguió como le quedó para Ábalos, de primera, para que intente y que no intente nunca, porque anticipa bien Tarrito Pérez, la devuelve para campo rival, va a luchar Barinaga arriba a las alturas, por el cuerpo, ganó la posición, bueno, porque es franqueado, recupera la pelota, la pisa, la marcha, la esconde, ahora que va a ser el número 10, de primera para Roa, va a perfilarse el zurdo habilidoso, va al comodín, se frena de un lado hacia el otro, busca a su compañero, va Barinaga, mete el centro, muy pasado, se fue la pelota por detrás del arco de los Reyes, habrá simplemente saque de meta, será para victoria, gana la franja 2-0, Emiliano. Sigue 0-0 el partido entre Alianza San Jorge y Defensores de San Roque, recordemos que en la ida ganó San Jorge por 3-2 en condición de visitante, la novedad ahora es que los 14 minutos del segundo tiempo se fue expulsado Eric Villalba, Defensor de San Roque, que está recontra complicado, abajo en el marcador y también con un hombre menos en los 14-18 ya minutos del segundo tiempo. Hasta ahora vamos a Corrientes Capital.
este Eric Villalba era el 3 de Guaraní, ¿no? Era muy habilidoso, por cierto, Boca Unido, Bandillú, Guaraní, bueno, entre otros equipos también, Bueno, experimentado, ¿no? llegó su habilidad al banco de suplentes. A la ducha, A la ¿no? ducha. Gastón, ¿cómo reaccionó el banco de suplentes de la franja después del segundo? Bueno, ahora hay un poco. Ya lo vamos a tener. Va Nacho con la pelota del centro muy pasado, va para Juan Manuel Rodríguez, va a evitar, nunca pudo llegar Juan Manuel Rodríguez, igual la gente lo ovaciona, el sacrificio del número 11, habrá saque lateral para Victoria en 34, 2-0, gana la franja. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Elegí tu jugada con la Poseada Misionera. Ahora sí, Gastón, completamos de la información desde ahí abajo del campo de juego. Bueno, te decía que después de ese gol de Guaraní ya están más tranquilos en el banco del conjunto local, donde sí, por supuesto, están muy nerviosos y muy efusivos contra el árbitro, es en el banco del conjunto visitante, no para de reclamarle Penisoto a Bridada, reclamaba un penal, un agarrón del Lechner, pero le decían, es mutuo el agarrón, y también consideran que Mota ya debe estar amonestado. 25, infracción, pasó de largo, pide disculpas Torrito Pérez. A mí me llama la atención cuando los jugadores hacen la infracción y en vez de pedir disculpas a su par, al rival, le pide disculpas al árbitro, ¿no? Porque el árbitro no tiene nada que ver. 35, tiro libre para Victoria, 2-0, gana la franja, gol en contra de Balbuena a los 10 y gol de Nacho a los 30, por eso Guaraní gana 2-0 con un global de 3, con el resultado de la ida, logrado hace una semana, lo relató Emiliano, la rompió conjunto a Gastón y con Dieguito Bain, es de Kuruzukatea, como está Fede, no giras Kuruzukatea, ¿no? Arriba la pelota, el cabezazo, quedó bollando en el área, muy largo el cabezazo finalmente de Valenzuela, por eso habrá saque de meta. Tirado para Guaraní, ¿recuperaste la bandera, Gastón? No, vamos a la pausa. 35, casi 36. No hubo recuperación, ¿no, Gastón? De bandera, pregunto, no sé, no me contaste más nada. Responsabilidad tuya, amigos, te estaban esperando. 36, no se le escucha. No, mentira, sí se le escucha. Va Torrito Pérez, desde el fondo sale Guaraní, resetea el juego con Ardetti. Viene Ardetti ahora, fue de menor a mayor Ardetti, ¿no? En el campeonato, Emiliano. Sí, esos pases horizontales que tiraba a la referencia en el mediocampo, a convertirse en la referencia, así que un 5 muy interesante tiene Guaraní, maneja la pelota, fíjate cómo se acomoda, y sobre todo cuando está al lado de Pablo Mota, que con buen pie puede hacer cosas muy interesantes el gato. 36 y medio lateral, se le escapó la pelota a González, por eso la reposición manual será para la franja que está ganando 2-0, somos show, somos de alto vuelo, estamos junto a la franja, junto al manto sagrado en este torneo, Flor Amateur, maldito torneo, que esperemos que por ahí se pueda despedir rápidamente. El lateral será, despedir digo, en ascenso, ¿no? Claramente. Aquí la pelota le va quedando para Medina, le roba, se la afanó González, estuvo muy atento, y va a la contra del equipo de Victoria, pasa al vacío para que se resbala el Tamirano, corta bien, ahora Morales estaba bien parado, se la regaló a Ramos, otra vez la pelota en poder de González, bien Gato Mota, ahora se juega a humanidad, le recontra mil putea a Medina finalmente, se juega la humanidad y la manda por un costado, el lateral será para Victoria. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. La pelota para Barinaga, puso el cuerpo y ganó, pero se anticipó, se apuró en realidad el pase a Valder Giacomo. A él la pelota le picó mal, por eso la despeja Valenzuela. Te quería decir, Emiliano, Mota no te regala nada, no te regala nada, ni ganando 2-0. No, para nada, no te regala absolutamente nada. El 8 está comprometido con el objetivo. Estaban mirando las estadísticas. 7 goles tiene Nacho Balsasé, como ¿cierto? 7 goles. Ya me van a decir la asistencia, seguro me van a pasar ahí el dato. Pero de 7 goles en 10 partidos. Tremendo. Numerazo. El número que tiene el 9 en cuanto a estadísticas. Es increíble. 7 goles en 10 partidos para Nacho y esto todavía tiene para rato, porque van 38 de la primera parte. 38 lo dice Emiliano por la show, hay tiro de esquina. Desde la derecha será Barinaga, va el capitán con esa pelota parada para Guaraní, que quiere ampliar, quiere tirar la ventaja. Quiere seguir ganando, quiere seguir clasificando, quiere seguir soñando. El centro arriba de Barinaga, corta, anticipa bien en el primer palo, era Medina. Recupera Torrito Pérez, le va quedando para Barinaga de primera y corto para Juan Manuel Rodríguez, que ganó igual la posición, despeja Ábalos. Se anticipa y gana. Se la regaló Crincaja para quién, para Pablo Mota, que recibe la infracción. El árbitro dice que no fue nada, que siga. Va ahora el Tamirano a toda velocidad, la contra será Victoria, va. Guaraní quedó mal parado, a ver qué va a hacer. Le cierra Roa de
pone en cápsula finalmente Altamirano, ahora retrocede para aquí para Carlos García, va al número 9, va el gordito, dejó de primera para que ensanche la pelota para González, se viene ahora Victoria a cara de perro con mucha vergüenza propia, va González por derecha a ver qué va a hacer, pone de primera para Ábalos, anticipa bien Morales, manda la pelota fuera del estadio, habrá lateral para Victoria que pierde 2-0, está quedando eliminado. FM Show, todos los días, las 24 horas, la número 1. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Hablabas, Emiliano, del horario del partido para un desgaste más rápido del equipo visitante, por lo menos fue la estrategia. Sí. Y para el lado local también pasa, el calor es para todos. El calor es para todos, sí, yo no estoy de acuerdo con eso, te conté lo que me dijeron, yo no estoy de acuerdo con esa apreciación de la dirigencia guaraní. Para mí se perdió muchísima gente en este horario, la verdad que no entiendo a fin de cuentas, porque si esto era anoche, sábado 21 horas, es el mejor plan, porque ya de acá te vas directamente a hacer lo que tenés que hacer y listo, pero bueno, pensamiento distinto, no sé también si el consejo te deja jugar un sábado de noche, yo creo que sí. Jugó viernes, imagínate. Bueno, viernes jugó Antoniana, que pasó de ronda gracias a Guillermo Vázquez. Pero mirá lo que te acabo de decir, Emiliano, sin que haya pasado lo que pasó, te lo dije, esto de también perjudica al local y quedó tendido, dolorido Mota. ¿No? El cansancio también. Se va a cansar y también, porque acá estamos, nosotros seguimos la campaña guaraní, nos interesa el equipo, pero fíjate, esta gente está de enfrente. El calor que debe tener, si nosotros de espaldas y con una pared en el medio tenemos calor, imagínate esa gente que está bajo el sol, es peligroso, hasta peligroso, hay que tener cuidado con el calor, no es joda, 40 y medio del primer tiempo, 2-0 gana la franja, lo vivís por la show, por De Alto Vuelo, por el canal de YouTube también de Alto Vuelo, podés ver las imágenes en HD. Aquí la pelota la va manejando Tarrito Pérez, anticipa a Ábalos, se le fue, la pelota va a cubrir, le amagó a Penisoto, le dice, ¿qué haces? Gastón, ¿qué pasó ahí? Porque quiso cubrir Lester, pero le chicaneó a Penisoto, ¿no? Sí, no, le dice Penisoto, ¿para qué dejas que se vaya la pelota? Jugá. Tremendo el cruce. Todo el mundo se agarra con Penisoto, hasta yo, y lo conozco. La pelota de Roa le sobra para que la despeje Valenzuela, anticipa bien Lester. El árbitro dice que hubo finalmente fuera de juego de Carlos García que volvía. Por eso el tiro libre será desde el fondo, será para la franja en 41. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. SAMSA, invertimos en la vida. 41 y medio, Guaraní monopoliza el juego. Ya casi ni impone resistencia al rival, Emiliano, ¿no? No presiona hasta arriba, ¿no? Se habrá cansado, capaz tiene razón la estrategia presidencial de poner el partido hasta ahora, de que se va a cansar. De que Guaraní está mejor físicamente que este equipo, nos dimos cuenta en la ida, porque la verdad que no hubo fútbol, no hubo velocidad, no hubo pase. Ahora, hace rato que vemos que no prospera en el campo de juego. El 5 recién estaba al lado del 9, mira, ahora tuvo que bajar. Ese quizá el que más aire tiene, hablo de Ramos. La hizo muy bien el pase para González, le eludió perfecto a Medina, va González por derecha, va a llegar hasta la última línea, situación complicada para Guaraní, el centro arriba de Ábalos, cortó bien Tarrito Pérez, anticipando allí en el segundo palo, mandando la pelota al córner, se salvó Guaraní en esta, muy bien González, Emiliano. Muy bien Tarrito, porque vio que dudó un poquito el 4 en tirar el centro, porque miró a su marca y se anticipó al movimiento, estaba esperando para el cabezazo y el descuento, el 10 de Victoria, pero apareció el 4 franjeado que está sobrado en esta categoría, tuvo la capacidad de pensar hacia dónde sacar su cabezazo. El tiro de esquina será desde la oreja izquierda para el equipo de Victoria, arriba el centro, pasado, le va a quedar Retamoso, va insistiendo el equipo de Curuzucuatía, por derecha va, se amacó, va a meter el centro arriba, Edu Flores, corta otra vez Tarrito Pérez, pero no la mandó el córner, subsiste el peligro, va Altamirano, va a meter el centro al segundo palo arriba, no puede Valenzuela, le va sonando a Retamoso, insiste Victoria ahora por el descuento en el final del primer tiempo, metió el centro cerrado, García, le queda otra vez a García del punto del penal, la despeja como pueda Reti, la manda para el campo rival, se salva Guaraní sin mucha precisión, Victoria, va y va el equipo visitante, Emiliano. 1, 2, 3, 4 chances consecutivas, quizá un poco de prolija, se preocupa, me imagino algo, Carlos Marzuk, pero es parte del juego, me gusta que pase esto, me gusta que pase ahora esto, también tiene que preocuparse Guaraní, no voy a pedir un gol de Victoria porque vine acá a no ponerme nervioso, te dije hoy, pero me gusta que pase esto porque también Guaraní tiene que pasar por esos sofocones para ir armando, puliéndose, ligando un poquito y tener también el cuchillo entre los dientes para después tener variantes cuando las papas se puedan calentar.
43 minutos y medio del primer tiempo, 2-0, gana la franja, somos Show, somos de alto vuelo, la despeja Morales, intenta robar por derecha, le pega, le rebota la pelota a Ábalos, va saliendo el número 10, se equivoca, ahora anticipa bien Morales, la manda para campo rival, va a intentar Acuña, no quiere comprometerse, se queda la pelota en poder del arquero Joaquín de los Reyes, desde el fondo repone victoria en 44. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. La pelota de Retamoso resetea el juego para su arquero de los Reyes. Va saliendo del fondo. Conecta de primera para el equipo de Victoria. Se equivocó. Ahora la recuperó Nacho. Estaba muy retrasado el número 9. Cubriendo el pase. En realidad la ausencia, Juan Manuel Rodríguez va, ahora Mota, se juega la humanidad, Retamoso, la manda por un costado, piernas fuertes en el final del primer tiempo, Emiliano. 3-0 arriba, están jugando como si esto fuese el partido ojalá del 20 de febrero. Está bien, es lo que hablaba hace un ratito nada más. Hay que pulirse, hay que bajarse un poquito para entender también que no siempre van a ser fáciles las series. Guaraní viene de cerrar una serie 7-0 contra Comunicaciones de Mercedes, ahora va 3 y también tiene que bajarse con sus rivales, es lo que decía antes, ¿verdad? Que el arquero se tiene que lastimar un poquito, bueno, ahora hago extensivo a todo el equipo, mirá lo que es Tarrito. La pelota recuperó Tarrito, le quedó para Roa, va a sacar el remate, tiró, muy cerquita el remate de Manu Roa, se perfiló, se acomodó, sacó un remate exquisito, casi me morfo el gol porque realmente pasó muy cerca. Qué grande Tarrito Pérez, Emiliano. Sí, recuperó en quinta, el defensor estaba poniendo, en realidad era creo que el 9, estaba poniendo primera para arrancar y ¡pum! Pasó por al lado al Tarrito Pérez para recuperar la pelota y dejársela a Manu Rojas. Qué bien se acomodó Manu, qué zurdazo que sacó, qué cerca se fue la pelota. La pelota exigida de Gato Mota era para Juan Manuel Rodríguez, pero no va a llegar, por eso la pelota se pierde por la última línea. Habrá saque de meta para el equipo visitante, 2-0 la franja, 45 y medio. ¿Adicionó algo el árbitro, Gastón? No lo vi. No, muchachos, por el momento no marcó nada, Brillado. Arriba la pelota corta Medina, el lateral izquierdo de la franja, intentó Juan Manuel Rodríguez, la deja que se escurra por un costado, era Retamoso, lateral será para Victoria en una de las últimas de este primer tiempo, donde Guaraní le gana 2-0 a Victoria, goles en contra de Balbuena y también de Nacho Balsangia como para este global de 3-0 tras el resultado de la ida hace una semana con relatos de Emiliano aquí por la show. Aquí le va recuperando Juan Manuel Rodríguez, a ver qué va a hacer otra vez, se equivoca mucho el fondo del equipo visitante. Aquí le va retrocediendo el juego, reseteando para Medina. De primera para el Gato, va a Mota. Va neutralizando el juego, toca y de primera conecta con quién, con Medina nuevamente. Va Mota de primera ahora para Medina. Muy buena jugada colectiva de la franja. Va Mota, se la juega, la pisa la más a la conda. Viva al fondo, después. No se bancó González la pisadita de Gato Mota. El árbitro cobra la infracción, habrá tiro libre en mitad de cancha. Será para Guaraní. Calidad, calidez en los 7 locales 5 estrellas de California es el supermercado que le conviene más. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Ya terminó el primer tiempo, no hay más tiempo, dice Fernando Brillá en este primer acto. Guaraní le está ganando 2-0 a Victoria. Terminó el primer tiempo. Los jugadores rumbo a vestuario. Guaraní le está ganando 2-0 Victoria con goles de Balbuena y de Nacho por las shows. Guaraní gana 2-0 y se va como al entretiempo, Emiliano. Antes del comentario, dame un par de minutos, Julio, para saber si el gol no fue olímpico, ¿eh? El primero. Ojo, me avisó el amigo Pedro desde Tengo que relatar la vuelta. Si fue olímpico, tenés que relatarlo de vuelta. Tengo que hacer la vuelta. Tengo que hacer la vuelta porque no puede ser. Da unos minutos. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Chequea Emiliano con el CM que se vino para nuestro lado. Y enseguida nos vamos a escuchar el comentario de Emiliano Andreoli en la show, donde Guaraní está ganando 2-0 y se está metiendo en semifinales. Pausa y enseguida volvemos. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Sonreí, sonreí. Hoy por la tarde tenemos un paseo sin prisa. Nos vamos a un California a merodear entre las góndolas y descubrir el mundo de sus productos de primera calidad. Una isla de fiambres y quesos, bodegas de vinos de marca, lácteos de todo tipo, pastas variadas. Venga a California.
7 locales, 5 estrellas por toda la ciudad. California es el supermercado que le conviene más. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión. Innovamos para vos. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Quiniela Poseada Misionera, con la que podés ganar el pollo acumulado todos los días. ¡Y qué pollo! ¡Impresionante! Con premios desde los 5 aciertos. Convertirte en millonario nunca fue tan fácil. Quiniela Poseada Misionera. Administra y garantiza Eliplic. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia, frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. En SAMSA, incrementamos nuestros servicios online. Ingresá en www.samsa.com.ar. Registrate y podrás consultar el estado de cuenta y consumos, descargar tu resumen, realizar el pago online y comenzar a recibir la factura todos los meses vía email. También podés consultar si se están realizando trabajos técnicos que afecten al servicio de agua potable en tu casa. Además, podés denunciar conexiones clandestinas y realizar todo tipo de consultas y sugerencias. Desde tu PC o celular, ingresá ahora en www.samsa.com.ar y accede a todos los servicios que disponemos para tu comodidad. SAMSA. Invertimos en la vida. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos.
De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por La Show. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. En María Concheta metemos onda, metemos color. María Concheta está con vos, te pone linda. Búscanos en las redes sociales. Allí está María Concheta Blog y mirá todo lo lindo que tenemos. Estamos como siempre en Colón 1528. Bien, a las 19 puntos de la República Argentina, nosotros estamos en el entretiempo de este partido donde Guaraní está ganando victoria por 2-0, gol en contra de Balbuena y gol después de Nacho Basangiacomo. Guaraní que fue justificando minuto a minuto este resultado parcial y se está metiendo en semifinales. Pero nosotros, para pasar el limpio, para entender por qué Guaraní está ganando, lo vamos a escuchar por La Show, por De Alto Vuelo, al comentarista Emiliano Andrelli, y su comentario es oficiado y es llegado por los amigos de Ícaro, las mejores indumentarias deportivas. ¿Te querés vestir como una franja? Vestite en Ícaro. Ícaro nos trae el comentario de Andrelli por La Show. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Así enojado como el relator de Fuego Franjeado estaba Guaraní en el minuto 7, 8 de la primera parte. Nosotros sí teníamos bastante preocupación porque la verdad es que venía Deportivo Victoria a querer imponer las condiciones del juego en este verde césped de Villa Sarita, con muchísimo calor, de más está decirlo, usted está sufriendo seguramente como nosotros el calor, pero lo cierto es que Guaraní esperó un tiempo más del que nos hubiese gustado porque estamos exigentes, porque la campaña de Guaraní nos llevó a ponernos así, a decir, che, ¿por qué no hizo un gol ya? Che, ¿qué pasa que nos está tocando la pelota en la mitad de la cancha? ¿Qué sé yo? Pablo Mota, Juan Manuel Rodríguez, alguien. ¿Por qué Guaraní no está encontrando el plano para poder convertir alguno de los tantos? No, había que tener un poquito más de paciencia y eso quedó muy claro porque 12 minutos para el primer gol en una serie de cuartos de final contra un rival que también ganó su zona, no es mucho, hay que ir a la exigencia, ¿verdad?, de un equipo que se sabe está, o para un equipo que está peleando grandes cosas, que está peleando por el principal objetivo que es volver a la tercera categoría del fútbol argentino. Por eso, de ahí radica esta exigencia de esta cabina número 1, de decir, che, van 12 minutos y acá no está pasando nada. Pero bueno, no tardó mucho Guaraní porque se puso en ventaja en ese instante. Me apunta el amigo Gringo que fue gol en contra, porque está en la misma línea y pudo ver cómo Balbuena desvió poquitito la pelota, casi gol olímpico, pero no, hay un desvío y por eso se lo vamos a dar al 8, en contra lamentablemente para él, pero gol al fin para Guaraní. Desde un córner, pero no fue esa jugada aislada que uno dice pará porque se abrió la pelota desde un córner, no. Guaraní antes de esa había tenido 3 chances consecutivas como para poder ir abriendo el marcador en esta calurosa tarde posadeña. Por eso había que acomodar un poco las piezas en el tablero y encontrar la superioridad que se sabe, te lo decíamos en la previa, Guaraní tiene respecto a el rival que está enfrente, a Victoria de Curuzucuatía, que puede tener mañas, que puede ser un avivado, que puede tener un técnico muy perspicaz, por no decir otra palabra, pero que cuando tenés diferentes estilos, niveles y jerarquía, no hay mucha vuelta que darle. 2 más 2 es 4 en el fútbol también, a pesar de que muchas veces hemos visto y sufrido quizá alguna sorpresa. Por eso Guaraní tuvo que seguir esperando, ya con el protagonismo y con la ventaja de 2 goles en la serie, a seguir aumentando la cuenta futbolística, que después se trasladaba al resultado. Minuto 30 para la rapidez de Juan Manuel Rodríguez. La verdad que si estuvo afuera por COVID, volvió perfecto, no se siente nada ese parate del 11 franjeado porque se está cumpliendo como durante todo el torneo, para recuperar la pelota
en la salida de Victoria para quedarse con el balón, tener tiempo para decidir qué hacer y descargar a él, al 9, que se acomoda siempre. Si van a tirar un centro, va a tener una referencia en Balsa Giacomo. Si van a jugar atrás, van a tener la pausa de Balsa Giacomo, porque el 9 está donde la pelota va a ir. Y lo demostró con ese segundo tanto de Guaraní. 30 minutos para el derechazo al fondo de la red, gol número 7 para el 9 franjeado, que vino a hacer esto y está cumpliendo a rajatabla. Guaraní gana porque es más que Deportivo Victoria. Guaraní gana porque está haciendo bien las cosas, porque jamás se desesperó y porque sabe que había una sola forma de castigar al técnico que en el torneo pasado se había hecho doler la cabeza. Y era a fuerza de goles, los cuales Guaraní ya consiguió 3 en estos primeros 90 y los restantes 45 minutos del primer tiempo que se ha jugado esta tarde aquí en Villa Sarita. Gana bien Guaraní y veremos qué pasa en el segundo tiempo, donde me imagino ya vamos a conocer al rival en la próxima instancia, que está por ser Alianza San Jorge. Gana 4-2 en la serie, gana 1-0 ahora, así que preparar las valijas, Julio querido, porque el domingo o sábado que viene nos vamos a Corrientes, si esto sigue así. Hasta aquí el comentario de Emiliano Andreoli de estos primeros 45 minutos, donde Guaraní le está ganando 2-0 al equipo de Victoria y se está metiendo en semifinal. Nosotros, una pausa y se nos viene el segundo tiempo por la Radio Líder. Somos de alto vuelo y estamos en todos lados, como siempre, detrás del manto sagrado. Pausa, cortita, y venimos para el segundo tiempo. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. En época de juntadas, hacelo fácil y lleva Yacaré en tu celular. Carga tus tarjetas de débito y crédito en tu billetera, pones saldo y salí a celebrar. En Misiones, con Yacaré podés más. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión. Innovamos para vos. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos. Te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Respira hondo, escupe el mate, pero sí. Número 1 del Clemente Argentino Fernández de Oliveira. En este entretiempo, ahora ya aparece Guaraní nuevamente para los segundos 45 minutos. También ya está Victoria, está la terna arbitral. Ya sin sol, Emiliano, y con un clima que va a ir mejorando, supongo. No sé cómo vienen las tardecitas de posada. No, sí, baja la temperatura, se pone más agradable. Yo estoy aliviado, pero por la gente que está enfrente nuestro, en la tribuna de enfrente, donde está el cartel de Ícaro, porque esa gente la habrá pasado mal en la primera parte. Pero bueno, ya se fue el sol, va a bajar la temperatura, nos vamos a poner un poco más cómodos en este Clemente. Nosotros igual estamos bien acá, estamos con el aire, estamos tranquilos. Estamos muy bien.
Se vendrán los segundos 45 minutos y también se vendrán las modificaciones, la veo de uno y otro lado, que en un ratito lo va a comentar Gastón Machado, los cambios y también por qué los cambios, ¿no? Vamos a estar expectantes para saber si hay un tipo lesionado en Guaraní o también respecto a cuidar jugadores, por lo que venía diciendo Emiliano, que hay que empezar a madurar llave tras llave, ¿no? De ir cuidando. Lo concreto es que se vienen los segundos 45 minutos, nosotros tenemos tiempo a través de los amigos de La Unión. La variante en Guaraní, Antonio Franco, en este arranque de segundo tiempo, Gastón. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. No lo estoy teniendo, Gastón. Ya lo vamos a recuperar, a ver si... Ahora lo va a pasar en limpio entonces Gastón, no lo estoy recibiendo, pero se vienen los segundos 45 minutos, cronómetro en cero de la show, señores, moverá la franja, pitará Brillada, Guaraní le está ganando 2-0, pitó Brillada, ya juega los segundos 45 minutos, Guaraní victoria. Arranca el segundo tiempo. Arriba el pelotazo, finalmente fue por un costado, era erróneo del Gato Mota, por ese lateral corresponde para Victoria, ya lo hicieron, pero se equivocó García, le regaló a Ardetti. La pelota la va manejando el recién ingresado, finalmente Barrientos, en un ratito nos va a pasar el limpio Gastón para la modificación en Guaraní y también en Victoria. Arriba Balsangiá, como pierde la pelota, recupera Ramos, otra vez Ardetti, intenta con la cabeza Medina, le puso el pie arriba, el número 8 Balbuena, y hay tiro libre para la franja, lo tenemos a Gastón con las modificaciones. Ya lo vamos a tener, pero a ver, Gastón. Muchachos. A ver, sí, te escuchamos, Gastón, sí. Bueno, repasamos las variantes entonces. Decíamos, la primera modificación se dio en Guaraní, salió el número 2, Rodrigo Lechner. Cuando se paró para que los jugadores tomen agua, a Lechner lo estaban masajeando en una de sus piernas y por precaución salió y que ingresó fue con la 14, Matías Barrientos. Y cuando quieran, presentamos el cambio en la visita. Después de esta jugada te vamos a presentar porque se viene justamente el número 11, le ganó la posición a Tarrito Pérez con falta, dice el árbitro. Dice que no fue nada, que se perdió la pelota por la última línea, por eso habrá saque de meta para la franja. Qué rápido que es el número 11, Emiliano Altamirano, lo dijiste, lo anticipaste. Rapidito el 11 de Victoria, pero claro, tiene un turismo carretera al lado como Tarrito Pérez, un clásico de la categoría de Tarrito que bueno, está también con mucha velocidad, era una carrera de dos de los más rápidos de la cancha. Minuto y medio de juego del segundo tiempo, 2-0 en la franja, sigue Gastón, completar la modificación en Victoria. Bueno, en la visita el que se retiró fue con la 10, Daniel Ábalos, también salió lesionado, y el que ingresó con la 14 es Mario Barbosa. Barbosa entonces con la 14 en el equipo visitante, uno de un lado, y uno de Guaraní, otro de Victoria. Entonces, las modificaciones en este arranque de segundo tiempo, ya sin sol, en la capital misionera, arriba, lo va cortando finalmente Medina, le va sobrando para Balsangiá, como que se pone la pieza de enganche, limpió para Ardetti a domicilio. Ensanchó por derecha para que se venga Tarrito Pérez, 2 minutos de juego del complemento. 2-0 el partido esta tarde, 3-0 el global para la franja, que se está metiendo en semifinales. Y veremos a ver si ya tiene rivales, enseguida me lo va a comentar Emiliano. La recupera bien Ramos, la pisa para que se venga y se equivoca otra vez como toda la tarde Valenzuela. Por eso la contra será de Nacho, le limpió para Barinaga, a ver qué va a hacer el número 10, entró al área sin perfil de remate, a ver qué va a hacer, se va a acomodar, va a buscar el remate, finalmente le cierra bien González, la pellizca, pero le queda poder del Gato Mota con falta del número 8, sí señor, habrá tiro libre para la franja, está nervioso Victoria, infracción de Valenzuela sobre el Gato Mota, el tiro libre será para la franja en casi 3 minutos del segundo tiempo. Como helados como no se puede parar de tomar. Gomo, riquísimos. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. 3 minutos de juego y habrá tiro libre para Guaraní, sector izquierdo, callejón del 11. Será Juan Manuel Rodríguez, no, pasó de largo, le quedó para Barinaga, la pinchó para Rodríguez, pero fue muy largo el pase de Barinaga. Intentaron una jugada ensayada, la picó, pero muy largo el 10. Por eso habrá saque de meta para Victoria. ¿Qué pasa por el camino de la franja? Si pasa esta tarde-noche, Emiliano. Ya terminado el partido en Corrientes Capital, Alianza San Jorge, el clasificado a semifinales de la región Litoral Norte, después de eliminar a Defensores de San Roque. La victoria hoy fue 1-0 para Alianza San Jorge, por el tanto de Antonio Báez a los 38 minutos
del segundo tiempo. El global fue 4-2 para Alianza San Jorge, que se clasificó a semifinal de zona. Guaraní, si pasa, tendrá que ir a Alianza San Jorge, a Corrientes Capital, para abrir la serie. Creo yo, la serie se abriría en Corrientes y se cerraría acá. Es por lo menos lo que corresponde por puntos y demás. Recordemos, Guaraní fue el mejor de toda la región, litoral norte, del torneo regional federal amateur, pero con el Consejo Federal nunca se sabe. Y también los argumentos, ¿no? Si se mantienen estos resultados, Guaraní hasta en la llave es mejor que el equipo rival. Clasificó mejor que el otro, sí. Se viene Barinaga para el tercero, a ver qué va a hacer, zona de gatillo, va a ser el remate, ¡tiro! Mucha potencia, poca precisión. El 10 quiere su gol en la tarde, Emiliano. Quiere, está buscando, cargó la derecha, ¡pum! Hizo, pero se fue por arriba del pelotazo, apareció más peligroso en el relato de Julio, porque después empezó a tomar altura ese remate, está cerca al 10, tiene ganas, se lamenta, tampoco, qué loco, viste que el otro día hizo el tercer gol contra Comunicaciones y después no pudo jugar la vuelta, ida. Casi 5 del segundo tiempo, 2-0 la franja, recién la tuvo Barinaga, cargó toda la barrita de abajo de la play, pero fue muy fuerte. La pelota arriba intentó Barinaga, ganó finalmente Valenzuela, le va sobrando ahora la pelota para que corte Barrientos, anticipe. Le va sobrando para Morales, de cabeza, manda campo rival, anticipa Ardetti, le sobra para quién, para Barinaga, ensanchó perfecto para Juan Manuel Rodríguez de memoria, a ver qué va a hacer, va a meter el centro del punto del penal, de cabeza la despeja desde el fondo de Victoria y sale ahora por derecha el equipo de Penisoto, intenta bien. Era Barrientos, corta, le deja para Mota a domicilio, ensanchó para Medina, de primera para Juan Manuel Rodríguez, todo por izquierda, Guaraní va, se vino otra vez Medina, se proyectó, va a alzar la cabeza, va a meter el centro, segundo palo, como puede, cortó finalmente el número 7 Medina, el de Curuzú Cuatiá, intentando roba igual por derecha, a ver qué va a hacer, evita el córner, pero no puede finalmente, era Barinaga, sí señor, llegó hasta la última línea, la despeja desde el fondo Victoria, entretenido partido, Guaraní parece que quiere sentenciar de arranque, Emiliano. Exactamente, me parece que está buscando hacer uno más para darle la tranquilidad a su técnico de poner piernas a descansar, piernas en remojo pensando en el fin de semana que se viene. 6 minutos de juego, lo decíamos, ¿no? Guaraní fue el mejor de la llave Litoral Norte y en los mano a mano, Guaraní sigue siendo mejor que el rival, ¿no? Sí. Entonces, la perspectiva dan que Guaraní debe cerrar de visitante. No hay argumento para decir que Guaraní tiene que cerrar afuera, no hay. Es algo que el Consejo Federal quiera inventar la pólvora que ya está inventada hace rato. O un sorteo que fabriquen de último momento. La pelota le va a quedar para Ardetti, toda la información siempre en De Alto Vuelo de lunes a viernes de 19 a 20 con Emiliano, con Lolo, con Gastón, con Augusto, con todo el equipo, con toda la muchachada. Se viene ahora Barrientos, se enredó solo con la pelota. Igual maneja la pelota en su poder. Le quedó para qué, para Juan Manuel Rodríguez. Muchos zurdos en el equipo franqueado. Va sobrando ahora para que se venga Tarrito Pérez de primera para el número 10. Otra vez para Tarrito, anticipa bien Altamirano, se le roba con falta, dice el árbitro. Brillada, pierna arriba del número 11. Por eso el tiro libre será a mitad de cancha para la franja en casi 7 del complemento. En computación, la línea más completa está en Electromisiones. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. La pelota de Ardetti, monopoliza el juego de la franja, gana, espera muy atrás el equipo de Penisoto que está perdiendo, está quedando eliminado. La pelota le va quedando para el Gato Mota de primera para que se venga Roa, pivotea, ensanchó por izquierda para quién, para Balsanjá, como Guaraní va rotando. Ni un jugador se queda en una sola posición, Emiliano, van rotando. Lo ves a Nacho como Will, va Roa de 9, Barinaga por derecha, va rotando este equipo de Marzú. Sí, es un rombo, va bien, va bien. Vos sabés que mejoró muchísimo Medina en la defensa, como que le pusieron la presión de que tenía que responder, porque si no había un chico que le iba a sacar el puesto. Quizá con algo de suerte también, porque Roa empezó a jugar en otro sector de la cancha, pero mejoró considerablemente su nivel Medina respecto a aquel de las primeras fechas. También es un poco injusto compararlo a todo el equipo, un nivel con el otro, porque todos tenían piernas duras, se estaban conociendo, es un torneo nuevo, es un plantel nuevo que se armó hace cuánto, 3, 4 meses, hace muy poco como para poder tener un funcionamiento acorde a un tope máximo de rendimiento de cada uno de los jugadores, pero ha mejorado el número 3 franqueado, por lo menos en estos últimos partidos. 8 minutos del complemento, somos show, somos De Alto Vuelo, estamos en la Radio Líder, 2-0 gana la franja, también estamos en el canal de YouTube de Alto Vuelo y FM Show, para este partido que lo podés ver por HD también a través de la cuenta de YouTube de Alto Vuelo, ponés a hacer clic así en el link, y podés ver el partido aquí en el Clemente, también estar con nosotros, con la Radio Líder 98.1, a través de sus repetidoras para el interior de la provincia, a través de internet para el mundo, porque somos show, somos De Alto Vuelo y estamos siempre junto al manto sagrado. 8 minutos y medio, lateral para la franja,
y Marzuk. ¿Qué hay abajo, Gastón, con este arranque de segundo tiempo? Por ahora tranquilo, pero Guaraní monopoliza el juego. ¿Qué dice su técnico? Bueno, muy activo el polaco, no para dar indicaciones, no quiere que el equipo se relaje, sino que todo lo contrario, que vaya en busca del tercero para de a poco ir cerrando esta serie. Toqueteo y algo más para Guaraní, por izquierda, entre los zurdos se entienden, tiki-tiki, Guaraní lo está tratando de marear o desgastar, mejor dicho, para no ser irrespetuoso, de desgastar del todo al equipo de Penisoto. Bardetti con la pelota, pasa al vacío para que vaya Tarrito Pérez, le va a dar la posición, se frenó ahora, igual se acomoda, intentó de primera, ¿para quién? Para Barinaga, corta bien ahora el fondo del equipo de Victoria, intenta bien ahora, a velocidad viene el número 7 Medina, va Rubén, se frena ahora ante la marca de Tarrito Pérez, limpió perfecto para que se venga Ramos, a ver qué va a hacer, zona de gatillo, va a sacar el remate, ¡no! Se desvían Barrientos, y queda la pelota en poder de Medina, lateral izquierdo de la franja, que desde el fondo repone y va por el tercero. Quédate en casa y opera con los canales digitales de Banco Macro. Macro, tu banco cerca siempre. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. La pelota para que intente Medina, la pellizca González, se va por la última línea. La asistente dice que hay saque de arco para la franja, que gana 2-0 y se está metiendo en semifinales. Un paso más para la franja. Y que es momento de liquidar el partido, Emiliano. Si bien ya casi está sentenciado, un golcito más no le vendría mal al partido, ¿no? No, totalmente, ¿no? De acuerdo con vos, de poder convertir uno más para sacar a Mota, para sacar a Barinaga, para sacar a San Giacomo, bueno, sacar todo, la mitad del equipo, con otro no puede hacerlo, ya hizo una, tiene 4 variantes más a su disposición Marzuk, veremos qué determinación toma, si es que espera, cuánto van 10, a los 15 siempre suele hacer su primera variante, bueno, veremos qué hace hoy el técnico franqueado. Mirá si será, como decimos nosotros los misioneros, retobado Penisoto, que se sacó la pechera, Gastón, ¿no? Y tiene la misma remera que su equipo. Pero se viene García, después lo comenta Gastón, le ensanchó perfecto para que se venga el equipo de Victoria para el descuento, a ver qué va a hacer, no puede, era el número 14, y se enredó solo dentro del área Barbosa, y el Tarrito Pérez que recupera y va a toda velocidad con su TC, dice Emiliano, se viene, le limpió perfecto para aquí, para Barinaga, otra vez, pero estaba no sabe finalmente Barinaga, en el pase de Tarrito Pérez, volvía el capitán y el tiro libre del fondo será para Victoria. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión. Juntos por el ascenso. Gastón, para completar la información de Penisoto, ¿no? ¿Sacó la pechera para seguir confundiendo o qué sé yo, no tiene ganas de pelear ni siquiera Penisoto? Se la sacó, sí, cuando comenzó este segundo tiempo, pero ahora sí estamos viendo un Penisoto calmado, tranquilo. Fue un golpe muy duro el segundo tanto de Guaraní. Desde allí es que el técnico visitante bajó los decibeles, ya ni siquiera da indicaciones. La pelota es para el exigido Barrientos, va a llegar hasta el costado, limpio perfecto para Medina, toca bien Guaraní ahora para el Gato Mota, monopoliza el juego, el equipo de Carlos Marzuk. ¿Cuándo van a prender la luz? Enseguida tienen que prender. No veo nada. Se pareció a Nelson Gularte 9 de Cruzú, ahora que lo veo de cerca. Un gran abrazo para nuestro gran amigo Nelson. Tiene un aire, aparte de goleador, como Nelson, ¿no? Por goleador, dije. Por lo ancho. Aquí la pelota le va ensanchando precisamente Mota, círculo central para él, le quedó para Barinaga, toca bien Guaraní, está bien gastando rival a más no poder, le quedó para Juan Manuel Rodríguez, a ver qué va a hacer, va a llegar hasta la última línea, se acomoda, se frena, igual ganó la posición, ahora sí va a meter el centro al segundo palo, está el tercero, ¡oh! Notable de los Reyes, evitó el tercero de la franja, evitó el gol de Roa, gran cabezazo de Manuel Roa, gran centro de Juan Manuel Rodríguez. Impecable respuesta de los Reyes, Emiliano. En 2 tiempos, esta vez sí le ganó de los Reyes a Manuel Roa, que en la ida había definido por arriba, quiso definir por la misma vía, quizá era para abajo, no el cabezazo al piso, era imposible para de los Reyes. El centro de Barinaga, despeja del fondo, le va sobrando para Carlos García, pase largo ahora buscándolo Altamirano, le quedó larga la pelota, por eso queda en poder de Tarrito Pérez, receptiva la jugada, el equipo franqueado con su arquero Edu Flores, le va sobrando para aquí, para el Gato Mota, se acomoda, pasó de largo García, mamita querida, y después lo topetea bien el 14, era Barbosa, al Gato Mota, por eso el tiro libre en mitad de cancha, será para la franja. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. En la Show, el fútbol es de todos los días, con pasión. 13 minutos, la reacción de García fue muy graciosa, porque agarró Mota y pasó de largo, dijo, no lo toco, pero pasó a 3 metros, más o menos, de Pablo Mota, tremendo.
13 minutos de juego, esto sigue 2-0 para la franja, se está metiendo en semifinales. Entonces, Guaraní iría hasta Corrientes Capital. ¿A dónde hace de local este equipo, Emiliano? ¿A dónde hace de local este equipo, Diego Bain? Claro, claro. ¿Hará en cancha de quién? ¿De Huracán Corrientes? No sé, me imagino, muchas ¿no? no hay, ojalá, hablábamos el otro día de alto vuelo, ojalá sea ¡Ah, en la cancha de Boca Unidos. durísima entrada! Retamoso, sí, Emiliano. Ojalá sea en la cancha de Boca Unidos, te decía, así trabajamos bien, ¿viste? No sería descabellado, ¿no? Boca Unidos sin actividades, todavía no arrancó el Federal A. Sí, hay que ver, pero bueno, ahí estaremos, sea donde sea, eso quédate tranquilo. Estaremos el próximo fin de semana, sea, donde esté el manto sagrado, allí está FM Show, allí estará de alto vuelo. Tiene su cancha, me dice. ¿Tiene su cancha? Bueno. Qué reto de Urea a Carlos Marzú, estate atento a todo porque estuvo bravo ahí la primera asistente de este partido. Sí, Marzú tranquilito le dijo Gastón, ¿lo viste qué pasó? No, muchachos, porque estábamos siguiendo de cerca los reclamos desaforados entre Mote y un jugador de Victoria. Ya hicieron el tiro libre rápido, va Barinaga, zona de gatillo, busca pase, a ver qué va a hacer, ensancha para Territo Pérez, Guaraní, neutraliza este juego porque le está ganando 2-0, tiene un global de 3, se está metiendo en las semifinales y la gente le pide el ascenso al equipo de Carlos Marzuk, se viene Barinaga, toca bien, ahora no se desgasta Guaraní con estos toques, Emiliano, no profundiza para no desgastarse también, ¿no? Y ir tocando de a poquito. Claro, gastando las piernas del rival, Guaraní no necesita correr, bueno, ahora lo va a hacer Territo, pero necesita manejar la pelota, jugar a otra cosa, pero tampoco quedar así 3 contra 12, ojo. La pelota es para Victoria, se viene a toda velocidad, corta Ardete con falta, dijo Brillada, por eso el tiro libre será para Victoria en 15, el complemento, la gente le pide el ascenso a este equipo de Carlos Marzú. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. ¿Es muy anticipado para pedir el ascenso, Emiliano, o está bien que la gente se ilusione? No, está bien, hay que pedir. De la primera fecha hay que pedir ascenso. Siempre. En la Liga Posadeña hay que pedir ascenso. El centro de Ramos arriba, la despeja Red y la manda al córner. Tiro de esquina será para el equipo de Curuzú Patea, que pierde y está quedando eliminado del torneo Federal Amateur. Cuando usted compra en un Cali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. 16 minutos, hay tiro de esquina, será finalmente el número 11 Altamirano, el de la pelota parada, oreja derecha, al centro de Río, muy pasado, el segundo palo, en el tercer piso, cabeció finalmente Valenzuela, pero la atrapa perfecto Edu Flores, Atenas solo balón y se queda con la pelota de la franja. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Helados Domo, no se puede parar de tomar. Domo, riquísimos. Domo. La pelota para Manu Roa, se pasó de largo, le quedó finalmente a Barbosa, va el equipo cara de perro, con mucha vergüenza propia, se viene el equipo de Penisoto, se frena Altamirano, entre 2, entre 3, abre, ensancha para González, no se quiere complicar, el que se complicó todo fue González. Mamita querida, se le escurrió la pelota, abre lateral para la franja y se viene una modificación a través de nuestros amigos de Ferretería Villalonga. Hacé tu presupuesto, pegate una vuelta. Ferretería Villalonga te da todo, nos presenta la modificación en Guaraní Antonio Franco. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Segunda variante en el conjunto local, ingresa con la 17 el Pájaro Benítez, que se retira muy, pero muy aplaudido, muchachos, es el 7, Manuel Roa, 17-7. Siempre de 6-7 puntos Roa, ¿no, Emiliano? Siempre, ¿no? Partido especial para él, le tocó cabeza a media altura recién, tú dije alto, era media altura, una buena respuesta de los Reyes. Siempre a prueba, es un jugador que está siempre, que sabe, y Marzú lo saca porque sabe que va a necesitar de él el próximo fin de semana. El que entra a mí me genera muchas dudas. Durísima de Ramos, se tiene que ir, sí señor. No, le va a sacar simplemente amarilla. Durísima entrada de Ramos sobre Pablo Mota, pierna arriba. El árbitro sacó las 2 tarjetas, pero será amarilla, Gastón. Sí, primer amonestado del partido, el número 5, Leonardo Ramos, y luego de esa jugada se generan algunos empujones, algunos intercambios entre jugadores de Guaraní y de Victoria. ¿Qué pasa al asistente?
Chivato especial a los jugadores. Está muy arriba, ¿qué le pasa, Duré? ¿Qué es en su línea, señora? Pero la verdad que no entiendo el protagonismo de Duré, ¿no? De salir a ir a pechearle a los jugadores. No es el árbitro principal, es la primera línea, ¿eh? La verdad que me gusta la autoridad, pero tampoco que sea. No, después lo empujó a Medina, le dijo, te vi lo que hiciste. Así acá con la puntada en la cabeza, claro, ¿no? Pensaba más, no sé, quizás le dio un mensaje. 19 minutos de este segundo tiempo, 2-0 la franja, 3-0 en el global. Está sentenciando su clasificación a semifinales de llave. Enfrentará al equipo correntino Alianza de San Jorge. Alianza San Jorge Corrientes. Bien. ¿Juega en cancha de Ferroviario o en cancha de Huracán Corrientes? Bueno, las dos modificaciones en los dos lugares. Guaraní ya conoce también los escenarios donde tendrá que ir el próximo fin de semana, ¿no? ¿La de gol de Pablo o no? La pelota que se viene ahora para Barinaga con falta. ¿Penal, dice el árbitro? Hay penal para Guaraní, ¿eh? No, arco. Hay saque de arco, bueno. Se chocó Barinaga, se lo llevó puesto al defensor. El árbitro hizo una seña, pensé que fue penal. Finalmente hay saque de meta para el equipo de Victoria. Claro, ahí fue donde Huracán Corrientes, Guaraní ganó a Mandillú 1-0. A Mandillú 1-0, gol de Pablo Trotsky en ese entonces. Gastón, ¿hay que respetar la racha? ¿Las cábalas, Gastón? No sé. Sí, creería que sí. Yo aviso si estoy, ¿eh? Suerte, la pelota de Arrete arriba, va luchando como puede, Barrientos, le va sobrando ahora para que se equivoque Ramos, la manda por un costado. Disculpame, Emiliano, no te gusta cuando yo digo esto, pero este partido está recontra mil liquidado, ¿no? Bueno, está bien, confío en vos y por eso voy a ir a la siguiente llave, a la que podemos pensar o podemos mirar, porque esto ya va dejando equipos en el camino. Ahora ya quedó eliminado el conjunto de Defensores de San Roque, nos ahorramos un par de kilómetros ahí. Guaraní, que con esta victoria está clasificando para jugar contra Alianza San Jorge. Del otro lado, Alvear de Villa Ángela en la ida perdió frente a Fontana de Resistencia, fue 7-2 sobre la hora, ganó Fontana. Eso fue en la semana. Eso fue en la semana porque se había pospuesto ese partido por casos de COVID, pero se jugó el miércoles y fue victoria para Fontana por 7-2. Ahora, en Villa Ángela gana Atlético Alvear 1-0, acaba de comenzar el segundo tiempo. En cuanto a la otra llave, la de los formoseños, suerte para ustedes, 1 de mayo, y Sol de América igualan 0-0 en 26 minutos del primer tiempo. En la ida, Sol de América ganó 2-0, esto fue en condición de local para Sol, están jugando la vuelta 27 minutos ya del primer tiempo, 0-0 el empate de los formoseños. Seamos prácticos, 21 del segundo tiempo, hoy por hoy entonces es Guaraní, Alianza San Jorge y Fontana Sol de América. Exactamente. Los cuatro irán para la finalísima en el torneo Federal Amateur, ¿no? Por la final de zona, sí. Perfecto. 4 equipos. Aquí la pelota de Barrientos, falta en ataque finalmente de Altamirano, el tiro libre será para Guaraní desde el fondo que gana 2-0 en 21 y medio. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Del fondo saldrá Edu Flores, se toma todo el tiempo del mundo. Hace un ratito encendieron las luces de la Unión, ¿se ve qué? Porque iluminan muy bien, ¿eh? Andan bien, ¿eh? Andan muy bien, deben ser de la Unión, electricidad, la verdad. Las mejores luces, el showroom está en la Unión con su nuevo local. Todavía no, pero está cerca de inaugurarse ese nuevo local. Es un par de metros más allá, pasando las paredes por Santa Catarina, yendo hacia el río. Tremendo nuevo local de la Unión, ¿eh? La pelota la va dominando Juan Manuel Rodríguez, se sacó un rival de encima en slalom, a ver qué va a hacer entre dos, se frena, falta, sí señor, lo tocaron a JM Rodríguez, por eso el tiro libre será para Guaraní en 22 y medio. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Está terminando la pila la compañera. ¿Sí? 22 y medio, 2-0 la franja y un muchacho que tiene calambres en Victoria, ¿no? No sé, a ver si Gastón me lo puede acompañar con el nombre. Si es González. Es el 8 Balbuena, que hace un rato le dijo Penisoto, tengo una molestia, sacame. No, seguí, le dijo. Seguí. Bueno, seguí, entonces sacame, ¿no? ¿Hiciste gol en contra? Seguí. 23 minutos, es tremendo. Ahí te das cuenta que es un castigo el partido para Victoria. Qué personaje de Penisoto, ¿no? Mamita querida. Tiro libre de la izquierda, será Juan Manuel Rodríguez, el centro arriba, con los puños de los Reyes, se queda con el balón, el rebote le va quedando para el pájaro Benítez. Intentó el pase en profundidad para nadie. Lateral para Victoria, gana la franja 2-0, se está metiendo en semis y ya tiene rival. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal.
Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. La pelota al cambio de frente es de Juan Manuel Rodríguez para Terristo Pérez y va, le pone verticalidad. El número 4 franjeado, pasa al vacío para que se venga ahora el Pájaro Benítez, a ver qué va a hacer. Chufrín ahora llegó a la última línea, metió el centro, el punto del penal, la despejó, el rebote le quedó para Nacho, incómodo, no se le bajó nunca, la pelota le va quedando para Ardetti, se abaca, tiró entre uno, entre dos, falta, dura, patada sobre Ardetti en la media luna y el tiro libre, y el tercer gol será de Barinaga. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Descargate la nueva aplicación de Multi Express y comprá sin salir de tu casa. 24 minutos, hay una muy buena jugada de Ardetti, lo fajaron en la media luna y el tiro libre será para Barinaga, que convertirá el tercer gol de la tarde-noche para sumar un poroto en su haber y confianza también. Hay un tiro libre inmejorable para el número 10, capitano de Guaraní, Antonio Franco, que ya está casi en semifinales, que va a enfrentar a los correntinos, Alianza, el próximo fin de semana. No sé si nuestro Clemente querido, o iremos hasta Corriente, veremos dónde manda el destino o el consejo. Guaraní prácticamente semifinalista y ahora se vendrá el tercero. Hay 25 minutos del complemento, somos show, somos de alto vuelo. Hay un tiro libre inmejorable, parado el espectador de los Reyes, que también es un personaje, ¿no? Otro personaje también que tiene este equipo de Curuzú Cuatiá. Hay tiro libre funcional, también, ¿no? Hay tiro libre para Guaraní, será Barinaga, está el Gato Mota para solamente confundir, pero nadie le va a sacar esta pelota. Ni si viene su niño pernambucano le saca esta pelota a Barinaga. Hay tiro libre, estás en la show, estás en la radio líder. Somos de alto vuelo, siempre junto al manto sagrado y el tiro libre será para Cristian Barinaga. Acomoda por 30ª vez la barrera el árbitro, se adelanta también la barrera. Y hay uno que se le pone enfrente, pero ¿qué ganan los de Victoria con esto de Mora? Hay tiro libre para Barinaga y se vendrá el tercero, va el número 10. Guaraní y un tiro libre para sentenciar con una frutita del poste de Barinaga. ¡Tiró! ¡Pegó en el travesaño! Pegó en el travesaño, pero qué macana. Pero pegó en el vértice superior derecho. Era un golazo, Emiliano. De los Reyes voló, pero ni en la foto salió. Qué tremendo tiro libre de Barinaga, derechazo al ángulo. Miralo de vuelta en el streaming de alto vuelo. Estuvo cerca el 10 de llegar a su gol, al que está buscando, al que vino a buscar. La franja está, mirá lo cerca que estuvo, cerca del tercero, no tiene que ponerse nada nervioso Guaraní, veo mucha gente ahí metida en el medio, bueno, está bastante confuso el partido en esta parte, entre los que están cansados, entre los que se consideran eliminados, entre los que tienen que poner la cabeza en la llave siguiente, porque Guaraní, con 26 minutos del segundo tiempo, te puedo decir, ya puede ir pensando en lo que se vendrá. 26 minutos y medio, el árbitro Brillado dice... Hay tiempo para refrescarse, muchachos. Nosotros tenemos tiempo para vender por la radio líder. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Están refrescando los muchachos, 2-0, sentenciado la llave. ¿Qué le dice Penisoto a sus dirigidos? Gastón, hay gente del cuerpo técnico que está peleando con los plateístas, Gastón. Sí, ya en el primer tiempo había pasado, primera instancia fue un ayudante Penisoto, ahora es el preparador físico, tiene el equipo de Victoria, por eso se acerca Brillada para llamarle la atención y por supuesto esto no pase a mayores. Y Penisoto le da aliento a sus jugadores y finalmente se va a ir el 8. El que pidió salir lo va a sacar Penisoto. ¿Vos te imaginás si el resultado era de Parda acá? No. El show que estarías haciendo el equipo visitante hoy. No, una cosa de loco hubiese sido, pero bueno. Porque ahora está peleando, haciendo maña, imagínate en caso de igualdad, ¿no? Tremendo sería, ¿no? 28 minutos, se va a reanudar el juego en el Clemente, 2-0, Guaraní lo gana esta tarde en la revancha del torneo federal amateur a Victoria de Curuzú Cuatiá el pasado domingo, hace una semana exactamente. De alto vuelo te trajo la victoria de la franja con gol de Manu Roa. Vital resultado para que hoy también fuera más cómodo, ¿no? Gastón, una duda. Guaraní hizo 2 variantes en 2 ventanas. O sea, ¿tendrá una sola ventana y 3 modificaciones? Claro, pero la primera fue en el entretiempo.
O sea, no cuenta. Solamente luego si le hizo la del Pájaro Benítez y en cualquier momento se vendrán más modificaciones. Claro, le quedan 2 ventanas, bien la corrección. Perfecto, pero ahora sí hay una modificación en el equipo de Curuzú Cuatiá, que es presentado por los amigos de Centro Amolamientos, muebles a medida, la ejecución en tiempo récord. Anda a pedir el presupuesto. Centro Amolamientos te equipa la casa, nos presenta la modificación en el equipo visitante. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Ya se retiró con la camiseta número 8 Ronald Balbuena y el que ingresó en su lugar con la 16 es Agustín Cayetá. Cayetá, pariente de Cristian, ¿no? Me imagino, debe ser allí de esta zona. Hay tiro libre para Guaraní desde el fondo, 2-0 gana el equipo de Carlos Marzuk, se está metiendo en semifinales de llave, enfrentará a Alianza San Jorge de Corrientes Capital, que acaba de clasificar también, ha ganado los 2 partidos, y también se va metiendo en semifinales. Falta sobre el Pájaro Benítez, dice el árbitro que no, que siga, se levanta el Pájaro, presiona, toca ahora Cayetá, finalmente recién ingresado, la despeja como puede, era Ramos, le va sobrando para el Pájaro Benítez que se equivocó, le va sobrando otra vez para Ramos, toca bien ahora el equipo visitante, va García ahora, mira cómo está García, salió casi de 3 ahora está, de 9 pasó casi de 3, la pelota la va tocando bien el equipo de Curuzú Cuatiá, que no le puede vulnerar a este equipo de la franja que está ganando y se está metiendo en semifinales, y te lo cuenta la show como siempre. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Siempre el manto sagrado está en la show, siempre Guaraní están de alto vuelo, y de lunes a viernes con Emiliano, con Lolo y toda la muchachada, Gastón, Augusto y todo el equipo, también con el CM que lo trajimos también de este lado, siempre con la mejor información deportiva. ¿Qué tenemos para el arranque de semana? ¿Volvió Rudito? ¿TC Mouras? Y volvió Rudito, ¿no? Sí, vamos a chequear ahí cómo le fue a Rudito. También podio, lo de Novak Djokovic, que no estuvo, no va a estar en el abierto de Australia que arranca mañana. Mucha info para mañana. Mucha info a las 19 de alto vuelo diario, como siempre por la Radio Líder. Y ahora sí se vienen las modificaciones de Guaraní Antonio Franco, y es presentado por los amigos de Adorno Hermanos. Las mejores frutas y verduras están en Adornos Hermanos, nos traen las modificaciones de Guaraní. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. 2 variantes realiza Carlos Marzuk. El que va a ingresar con la camiseta número 18 es Alan Almirón. Y como lo escuchan, muchachos, muchos aplausos para el 10, el que se retira, Cristian Barinaga. Y el otro que ingresa es con la 15, Brian Domínguez. Y el que se retira es con la 9, Ignacio Balsangiacomo. Bueno, ahí lo tenemos entonces, la modificación. Se va Nacho Balsangiacomo e ingresa el número 15, ¿no? Estamos hablando de Domínguez. Brian. Otra vez cumplió el número 9, Emiliano. Sí, totalmente. ¿Cómo cumple el 9? Qué acierto el 9. Balsangiacomo responde siempre. En Curuzú Cuatiá peleó toda, por ahí le reclamábamos que no tuvo contacto con la pelota, no es su culpa, pero peleó, se mató con los defensores. Ahora le queda la pelota, estudió todas las semanas seguramente a De los Reyes, definió bien por ese derechazo. Barinaga, la verdad es que hizo lo que se esperaba. Es un jugador que está volviendo, que no tiene ritmo futbolístico. Veremos si puede estar el próximo fin de semana, porque es una incógnita con su físico, ojalá que sí. Pero bien Marzuk, que bueno, esperó hasta donde pudo. El partido, la serie me parece ya está sentenciada, sería una catástrofe que acá pase algo raro. Pero bueno, hay que esperar y hay que cuidar. Me falta el cambio de Mota, me falta el cambio quizá de Ardetti, para cuidar piernas. No sé cuántos cambios, tiene 2 más, ¿no? Una variante para 2 cambios más, ¿puede ser? Queda un cambio, ¿no, Gastón? Una ventana y un cambio, ¿no? Si me corregís. Sí, muchachos. 3 variantes realizó. 3, el ingreso de Barrientos y los 2 ahora, Domínguez y Almirón. Perfecto, entonces, aquí la pelota para que se venga Alan, a ver qué va a hacer dentro del área, a ver qué va a hacer, está el tercero, Alan, falta tu gol, va Alan, que quedó como capitán, a ver, se frena, le toman la camiseta. Era penal, pero no se tiró, se frena ahora, se frena Almirón, era casi mano a mano, le encerraron entre 3, la pisa, la guarda, la gestiona y ahora la perdió finalmente Almirón con la pelota. ¿Es penal esa jugada o no, Emiliano? Cuando te agarran en la camiseta pero sí, no te caes, ¿es penal igual? Sí, es penal. Estás privando al jugador que haga lo que quiera hacer porque estás sosteniendo. Es una maña de los árbitros, entonces. Sí, no cobrarte porque no cobró porque Guaraní está ganando 2-0. Está claro. Por eso no cobró brillada, si no era un penal clarísimo. 33 minutos del segundo tiempo, gana Guaraní 2-0.
y está sentenciando esta llave de cuartos de final. Se está metiendo en semis. ¿Guaraní busca el tercero? El tercero fue Rudito, tremendo. Rudito buscó el tercero en el inicio de la temporada del TC Mora. Gracias por el dato, con Chevrolet en La Plata. El piloto de Sporting pasó contento, va a volver seguramente. Obvio, allí está Rudito entonces volviendo y haciendo podio. La pelota para Juan Manuel Rodríguez, la pinchó para Almirón, corta bien, anticipa, perfecto. Era Valenzuela, se va quedando ahora la pelota con García, la pisa, la masa, la escote, va al 9, va Nelson, la remató para arriba, corta bien Barrientos de cabeza. Le va sobrando ahora para Ardetti, mete sombrerito, viva el fútbol Ardetti, después va a trabar y dura. Duro choque con Cayetá, el árbitro cobra la infracción, le rompió a Ardetti que estaba, claro, en el aire cuando lo topeteó, ¿no, Emiliano? Sí, no, lo va a chocar deliberadamente. Cayetá a Ardetti, que venía en velocidad de un lado a otro de la cancha, buscando descargar para la derecha. Tremendo el topetazo, quedó tirado el 5. Sí, Gastón. Bueno, ahí justamente ingresan para atenderlo a Ardetti, el mediocampista de la franja, pero le quería comentar acá, Penisoto está muy, pero muy enojado con Alan Almirón. Luego de la jugada del agarrón, Almirón se da vuelta y le dice a Penisoto, tu jugador quiere mi camiseta, parece. Y ahí salió lo peor de Penisoto, ahora no para reclamar, está muy enojado. Bueno, entonces le queda una variante a Guaraní, Entró Benítez, Almirón, Domínguez y Barrientos. Las 4 modificaciones. Nada más que la ventana del entretiempo es que le queda una sola modificación, veremos. Emiliano decía, para ahorrar piernas de Ardetti o de Mota, no uno de los dos. Te da razón, me olvidé el pájaro. ¿Entró? 35, tiro libre para Guaraní. Mirá qué linda está la luna, Emiliano. Mirá la luna. Para hacer el paseo de la luna allá en Catarata. Te invitamos. Vamos. Antes que te vayas de vacaciones. Bueno, 35, muy dolorido Ardetti, ya cobra la vertical. Hay tiro libre en mitad de cancha, será para Guaraní, que ya está en semi. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. El tiro libre frontal será para Juan Manuel Rodríguez. Guaraní quiere anotar un poroto más en este partido. El centro, el segundo palo arriba va Morales, corta bien, ahora Valenzuela le va sobrando para que para Domínguez, va en la media luna, le quedó incómodo, otra vez para Almirón le deja para Domínguez, bien, y después le cometen falta, sí señor. Hay tiro libre en la puerta del vértice del área grande, será para Guaraní, hay un jugador amonestado, Gastón. Es el número 4, Elías González, el amonestado en el conjunto Victoria. 36 minutos, tiro libre para Guaraní, gana 2-0, se está metiendo en semi. Será Alianza San Jorge de Corrientes Capital, el próximo rival de la franja. Y quiero pecar de ignorante, Emiliano, nunca en mi vida escuché este nombre en estos tantos años de ascenso que tenemos, Yo nunca escuché este nombre. ¿Cuál? ¿Alianza San Jorge? Alianza San Jorge, nunca escuché este nombre, te juro. La verdad, pecamos de ignorante, pero nunca escuché en el radar del fútbol correntino. No tenemos por qué conocer, un equipo debe ser nuevo. Ahora vamos a repasar la historia, tenemos toda la semana para investigarlo, pero la verdad es que no lo tengo visto ni escuchado a Alianza San Jorge. Lo bueno es que juegan Corrientes Capital. 37 el centro arriba, con los puños de los Reyes. Evita la caída por tercera vez de su arco. Se viene Cayetá por izquierda, a ver que va a ser enganchando bien. Cayetá, pura velocidad, corta abajo. Traba bien el Pájaro Benítez en esta. Le quedó para Almirón, otra vez para el Pájaro Benítez por derecha. A ver qué va a hacer, va a topetear. Va a llegar hasta la última línea. Se le escapó la pelota. Ahora se le terminó la cancha finalmente al volante franjeado. Habrá saque de meta desde el fondo. Será para el equipo visitante. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. La infracción fue de Morales. En el círculo central lo taló a Cayetá. Hay tiro libre. Será para el equipo de Victoria, que está perdiendo, está quedando eliminado. Ahí está el Pájaro Benítez. Mirá lo que está reclamando, Emiliano. Un codazo, tiene sangre en la cara el Pájaro. Claro, es lo que reclamaba en la última jugada. Le dice, mirá, me pegó un codazo, me está sangrando. Bueno, ahora el árbitro le dice, necesita asistencia porque está sangrando, ¿no? Bueno, claro, si le muestra tiene sangre, tiene que cambiar la camiseta y demás. Me pasan el nombre completo. Alianza San Jorge de Almagro y Deportivo Popular de Corrientes. Los dos clubes que se juntaron para jugar el torneo regional. Es uno de los equipos que yo te dije al principio. No quiero que jueguen, ¿entendés? Que no vengan acá a ver qué pasa. Llegó a las semifinales, pero bueno, por ahí... Ha hecho las cosas bien. Sí, no, más una fusión como Olimpia San Antonio. Olimpia, bueno. ¿No? Sí, exactamente así. Pero no con la misma suerte. No. 38 minutos, tiro libre. Ahora sí está siendo atendido el Pájaro Benítez en el campo de juego. Se demora
la continuidad del partido. En 38 tenemos tiempo para Tommy Soleil. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. No se puede reanudar el partido aquí en el Clemente. Se vendrá una modificación, la última modificación en Guaraní, que es presentado por los amigos de La Unión. La Unión nos presenta la modificación en Guaraní Alto Franco. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Ahora sí agota las variantes. Carlos Marzuk ya ingresó con la camiseta número 16, Darío Cardoso, y el que se retiró con la 5 fue Juan Ardetti. Tremendo lo que realza la continuidad de Mota, ¿no? Porque va a jugar 90 minutos otra vez. Va a jugar 90, 180 en la serie. Bien Mota, ¿eh? Bien Mota, a pesar de que uno puso en duda cómo llegaba, mirá. Todos los partidos y lo juega bien encima. La pelota de Ramos la pinchó el segundo palo, arriba el cabezazo de Acuña, pegó en el travesaño y se va la pelota, se sale, va a la franja. Fue buena esta del equipo visitante, Emiliano. Sí, guarda, fue buena la jugada para Deportivo Victoria, centro al segundo palo, el cabezazo muy forzado, pero cabezazo al fin que terminó en el travesaño, un poquito más de suerte y Victoria ponía algo de emoción al cierre del partido. Cuidado a no darle fundamentos al consejo para que te cambie la localidad, ¿no? Si mantenés este resultado está bien. Claro. Se viene la pelota de Cayetá, quiso sorprender a Edu Flores que le mira y le dice, ¿qué quiere hacer? Saque de arco para la franja en 40, parte final ya del partido, la serie está liquidada desde el gol en contra de Balbuena. Todos los días el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. Gran trabajo de Fernando, también allí de Matías en el streaming de Alto Vuelo, Emiliano. Perfecto el trabajo de los muchachos, siempre 900 ahí mirando en la transmisión de Alto Vuelo. Nos ayudan mucho si se suscriben al canal de Alto Vuelo. Somos muchos los que estamos mirando y también los que se pueden suscribir a la página de Alto Vuelo para que el domingo que viene, o sábado cuando se juegue, seamos un poquito más, así que si lo quieren hacer, lo pueden hacer también para sumar seguidores en esta cuenta de YouTube. En 41 minutos, las últimas dos modificaciones del campeonato para el equipo de Penisoto, es presentado por los amigos de Río Uruguay, así como yo voy acá en Río Uruguay, nos presentan las modificaciones en la B azulada. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Dos modificaciones realizó Penisoto, ya ingresaron con la 17 Alejandro Benítez y con la 18 Mario Alonso. Los que se retiraron fueron el 5 Leandro Ramos y el 11 Walter Altamirano. Perfecto, entonces va la pelota de Cardoso, sacó remate, ¡qué cerca! ¡Qué cerca la pelota de Darío Cardoso! Sacó un remate, le dieron espacio, gran remate cruzado, hizo solamente vista de los Reyes. Se salvó el equipo de Victoria otra vez, Emiliano. Sí, bien por Darío, agarró confianza, tomó velocidad, pique, pum, le pegó el derechazo, se fue cerca, estuvo cerca Guaraní del tercer tanto en esta serie. Ya tiene 3 goles de ventaja, quiere un gol más para no tener ninguna duda. No hay ninguna duda, Guaraní tiene que decidir de local frente a Alianza San Jorge, no hay ningún tipo de duda. Lo que no hay duda es que este es pariente de Cristian Cayetá, pues es igualito, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, es igual. 42 minutos, otro pájaro Benítez entró. ¿Entró Alejandro Benítez? Sí, tenía la 10 el domingo pasado. Ah, bueno, otro pájaro también. Tampoco hizo nada en la 10. La pelota le va quedando para quién, para Medina. El lateral izquierdo de la franja le cometen la infracción y por eso el tiro libre gira para la franja, es de Alonso. Ahora está apurado Alonso. 3 en la mochila. 42, se va a terminar el partido, recta final. Somos show, somos de Alto Vuelo. Te traemos la pasión del manto sagrado que sigue con un sueño agigantados de volver a la tercera categoría del fútbol argentino. Esperemos volver y nunca más caer. Aquí la pelota le va quedando para Barrientos, toca bien Guaraní que sigue soñando con su gente. Me imagino, Emiliano, que la próxima llave, este estadio tiene que estar un poco más, con un poquito más de fiesta, ¿no? Porque realmente se merece este equipo, se merece el club, de poder tener un poco más de respaldo. Cuando se viene el pájaro Benítez, ganó velocidad, se frena bien Retamoso, le hace pasar de largo, después pone el cuerpo Almirón, pero igual recupera la pelota, era Medina, pone bien el cuerpo, le quedó para quién, para Almirón, más atrás para quién, para Juan Manuel Rodríguez, de primera Placaroso, toca bien Guaraní ahora, descansa el pelota en los pies de Pablo Mota, gran pase, cambio de frente para quién, para su coequiper, Territo Pérez, va Guaraní, va, quiere sentenciar con un gol más,
pero toca bien, ahora no monopoliza. Te decía Emiliano, necesita un respaldo mayor, ¿no? Como instancias finales que Guaraní supo meter fiesta en este estadio. Imagínate qué lindo que llegue la fecha esa soñada del 20 de febrero y vengas a la cancha y pienses, yo siempre estuve, yo siempre vine, yo siempre acompañé. Cuando se pudo viajar, viajé hasta que, bueno, el Consejo suspendió fútbol, el público visitante. Yo siempre estuve y no ser ese hincha que aparece en la definición. Imagínate lo lindo que puede ser eso en tu conciencia, de venir a la cancha a acompañar y no estar solo para ese último partido. El centro, el cabezazo no pudo finalmente. Era Domínguez el que erró el tercer gol de la franja. Erró lo que era el tercer gol de Guaraní Antonio Franco en este partido, en esta serie ante Victoria. En el minuto 44, tiro libre será para el equipo de Victoria, que ahora sí tendrá una última modificación y es presentado por los amigos de Ferretería Villalonga. La modificación en el equipo visitante. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Última variante en la visita, ya ingresó con la camiseta número 15, Eduardo de Lima, y el que se retiró fue el 4, Elías González. El tiro libre será para la franja, sigue Emiliano. Por la figura. En un ratito vamos con la figura después del tiro libre, 44 y medio, casi 45. Enseguida iremos con la figura que se va a llevar el gorrito de alto vuelo. Aquí hay tiro libre para Carlos García. El centro será frontal. Guaraní tiene la llave abrochada, semifinales, el centro arriba, el punto del penal, con los puños de Flores. Le rebotó a Territo Pérez y otra vez la despejó Darío Cardoso. Antes de complicarse solo la mandó para cualquier lado. Ahora sí, Gastón Machado, que fue la figura del partido para vos. Me gustó mucho el partido que hizo Alejandro del Territo Pérez, pero me voy a quedar con el 8, con Pablo Mota. Pablo Mota, la figura para Gastón. Emiliano Andreoli, la figura del partido y esta clasificación a semis. Estaba pensando en los autores de los goles. Parece como ya, por supuesto, es parte de lo de siempre. La figura porque hace los goles, 7 en 10 partidos tiene este crack que vino a jugar de nuevo en Guaraní. Pensé en Territo, me leyó la mente Machado, la verdad, estoy muy triste porque me lee la mente, pero bueno, Territo también por un lado, pero la figura está entre Mota y Ardetti, porque ese medio campo hoy la descosió, y también voy a acompañar al estadista de alto vuelo, a Gastón Machado, elijo a Pablo Mota. Lo quería liguear yo, pero bueno, adhiero también, muchachos. Pablo Mota, la figura del partido de manera unánime y jugándonos 180 minutos, como dice Emiliano, con terrible trayectoria del gato. La figura del partido en la tarde y la clasificación franqueada a semifinales el próximo fin de semana. Veremos si es Corriente o será Misiones, pero el rival será Alianza San Jorge de la Liga Correntina Capitalina, claro está. El tiro libre se va para Guaraní, se va a terminar el partido. Guaraní abrocha un nuevo pase, una nueva llave, como marca el objetivo, como marca la historia, como marca el escudo, y te lo cuenta siempre de Alto Vuelo y FM Show, donde esté el manto sagrado, allí estaremos el próximo fin de semana ante los correntinos. Definiremos escenario, en realidad lo va a definir el Consejo Federal, pero será Guaraní un nuevo protagonista de unas semifinales del torneo. No pudo en el 2019, tampoco en el 2020. Será esta ocasión, la gente está ilusionada y siempre te lo cuenta de Alto Vuelo. Se va a terminar el partido, va a clasificar la franja, la gente que vino, que acompañó, como dice Emiliano, será un placer la que siempre vino y la que siempre va a acompañar a este manto sagrado. Guaraní en búsqueda de la resurrección, Guaraní en búsqueda de volver a los primeros planos, Guaraní en búsqueda de salir de este amateurismo pleno, este amateurismo castigado del fútbol de ascenso, Guaraní en búsqueda de reflotar su historia con su gente, con sus dirigentes, con sus jugadores y con su ídolo máximo, Cristian Marinada, cuando el árbitro Brillada dice que Guaraní se metió en semi, carajo, se ha terminado el partido, Guaraní semifinalista, Guaraní está dentro, señores. Terminó el partido. Vamos con los protagonistas, Gastón Machado. Muchísimo el técnico de Guaraní, Antonio Franco. Bueno, Carlos, sellaron en casa una clasificación, la siguiente fase. Sí, muy contento por la actitud del equipo, por el primer tiempo, porque se jugó la verdad una verdadera final.
Creo que en el primer tiempo lo pudimos cerrar bien, después controlamos muy bien el partido. Creo que Victoria prácticamente no nos generó situaciones de gol, ¿no? Bueno, el que ganó y clasificó es San Jorge, próximo rival. Sí, hoy estamos la cabeza puesta en esto, no queremos pensar en otra cosa. A partir de mañana vamos a pensar lo que viene. Gracias, Carlos. Dale. Las palabras entonces de el técnico Carlos Marzuca, ya la salidita del vestuario. Contento, pero muy mesurado también el técnico de sus declaraciones, claro. Es la cabeza de este equipo, ¿no? Emiliano tiene que ser prudente en sus declaraciones también. Totalmente, acertado en el sentimiento, acertado en la paciencia. Perfecta declaración de Marzuc para tener los pies sobre la tierra. Es el principal, el que debe pisar la tierra, embarrarse, llenarse de polvo si hace falta y mantener a sus muchachos ahí. Qué hermosa revancha se tomó Guaraní, ¿eh? Qué hermosa revancha. Ha ganado la franja, ha clasificado, es semifinalista la franja, el manto sagrado. Guaraní es Misiones, Guaraní sigue. Guaraní no lo frena, ni Penisoto, ni Victoria, ni nadie. Guaraní sigue en camino, sigue a paso firme con su gente. Que vino, que lo acompañó desde el primer día, que se ilusiona con la gente que trabaja de Tajo, colaborando, participando. Guaraní sigue contra todos y para todos. Guaraní sigue siendo Misiones. Guaraní está en semifinales. Guaraní es protagonista una vez más y allí estará de alto vuelo como siempre. Y como está Gastón Machado, como está la figura del partido, le damos pie al protagonista de la noche. Muchachos, estamos con Pablo Mota. Pablo, con la producción de Alto Vuelo te elegimos como la figura del partido. Te entregamos esta gorra como un presente. Bueno, Pablo, cerraron la clasificación acá en casa. Sí, la verdad que sí. Merecida totalmente. La verdad que merecida. Gracias por el coso. Me venían esquivando como 7 partidos, ya no sean malos. Así que bueno, se lo agradezco de corazón a todo el plantel que hace un esfuerzo bárbaro. Hoy estuvo pesado, lo manejamos bien. Por suerte abrimos el partido rápido para estar más tranquilos. Sabíamos que ellos se dedicaban a pegar, que el árbitro iba a ser un poquito complaciente con esas cosas, pero bueno, lo cerramos bien y nos vamos contentos a preparar el partido que viene para el domingo, que si no tenemos otro final. Bueno, se ve que es un plantel amplio porque jugador que ingresa, jugador que le responde a Marzuc, eso me imagino que colabora mucho. Sí, eso es lo importante. Nosotros en cada práctica jugamos y competimos entre nosotros porque eso nos sirve para un funcionamiento grupal después de la hora del partido y se ve que le toca entrar, rinde. El que le sale, el que le toca salir se preocupa por mejorar, para para volver a jugar entre los 11 y entre los 18. Así que tenemos un plantel lindo, tenemos mucha hambre de gloria, tenemos mucha humildad, que es lo que prevalece en este plantel. La última, Pablo, en lo personal, estás muy bien físicamente y también futbolísticamente. Bueno, uno ha tenido en su vida deportiva una línea, una conducta, si no podría estar al ritmo que juegan los pibes, así que la verdad que bien, contento por estar a la altura de los chicos y seguir aportando mi granito de arena, que parece bien. Hasta ahí, Pablo Mota, muchachos. Gracias, Pablo. Perfecta declaración de un experimentado jugador de Guaraní, emblemático también. Se ha puesto al bolsillo a la gente rápidamente, Emiliano, con sus actuaciones, sin declaración, con sus actuaciones. Actuaciones que son parte clave de este Guaraní. Fíjate lo mesurado, lo tranquilo, lo comprometido que está. No olvidemos que este tipo viene de la vereda enfrente, viene a jugar en Crucero del Norte. Mirá, le da la gorrita a la hija. Tremenda. La humildad de Pablo Mota es tremenda, Emiliano. Está contento, así que bueno, la verdad que una linda sensación la que estamos viviendo en este mundo guaraní. Después de tantas pálidas, después de tanto tiempo renegando con una cosa, con la otra, bueno, ha llegado entonces el momento de disfrute, que todavía falta un montón. Esto recién empieza. Tiene un camino durísimo todavía Guaraní por delante, así que bueno, seguir con los pies como el técnico y como la figura de hoy. Los pies sobre la tierra, el principal objetivo para la semana. Señores, ha ganado la franja, nosotros vamos a la última pausa cortita y venimos con el cierre, con el comentario final de Emiliano Andreoli y esta clasificación de Guaraní a semifinales. Sigue a paso firme, sigue con el sueño, pequeña pausa y venimos con el cierre. En el país de los infinitos comienzos ves cómo vas perdiendo fe los que manden. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas.
medialunas, pastafrolas, alfajor, torta y chipitas. 4 porciones de bocados dulces y uno salado para el desayuno o la merienda. Con el clásico sabor y la calidad de Río Uruguay Delivery, el servicio de catering exclusivo de la Alfombra Voladora. 3764-1029-79. Con ofertas increíbles, calidad, confort. En enero continúan las ofertas en Vicar. Los mejores precios en sillones y placares están en Vicar. Sabelo. Vicar. Hogar y Muebles, Avenida Uruguay, Pedro Méndez y en el nuevo local de Acceso Sur en Garupá, donde atendemos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 y los sábados de 9 a 12. Vicar, siempre pensando en vos. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por la Shock. Pero no hay culpa, nunca hay nadie. Estamos en el Clemente Argentino Fernando Oliveira en este post partido. Guaraní ha ganado 2-0, se metió en semifinales, siguen cumpliendo objetivos y nosotros vamos a ir con la parte final ya de la super transmisión de Alto Vuelo para la Radio Líder FM Show. Ahora a través de los amigos de Ícaro. Imagínate vestir a tu empresa con la misma camiseta, con la misma indumentaria, con la misma calidad que Guaraní Antonio Franco. Ícaro nos trae el comentario final de Emiliano Andreoli y la clasificación de la franja semi. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Necesitaba hacerlo de esta manera, necesitaba acordarse de lo que había hecho en 2021 cuando le ganó a Comunicaciones de Mercedes 2-0 allá y 5-0 acá. Se sabía que este rival iba a ser un poco más difícil por el técnico, por lo mañero, por las avivadas, las tonteras que también hace Penisoto, pero como sea había que ganarle, había que dejar afuera, había que tomarse revancha, a pesar de que el plantel este nada tiene que ver, salvo el Pájaro, con aquel que quedó eliminado por empatar con Deportivo Victoria, porque tampoco es que le había ganado en ese entonces, pero había que hacer esto, había que dar este paso, y había que hacerlo de esta manera también. Pienso en Guaraní y no quiero caer en el triunfalismo y en el quizás fanatismo de que Guaraní hace todo bien, porque no, seguramente que no. Pero por ahora está disimulando de manera óptima las falencias que puede llegar a tener. No pierde la paciencia, no tiene baches cuando no tiene que tenerlos. A ver, puede relajarse y no lo hace. Hoy buscó todo el tiempo el tercer gol, acá. ¿Y para qué? Porque necesita eso, porque quiere dejarle bien en claro a Alianza San Jorge que se va a encontrar con un rival de jerarquía, porque Guaraní tiene jerarquía, Guaraní tiene físico, tiene aguante, tiene su gente, tiene que venir más la gente a la cancha, lo voy a decir toda la semana en Alto Vuelo, acostúmbrense porque lo voy a repetir una y otra vez también en el show de los impactos, y necesitaba hacerlo de esta manera para afianzar y para recibir a los que vuelven. Marinada hoy no hizo gol y Marinada no va a hacer goles todos los partidos. Hay que tener en claro que es un jugador que a veces tiene ritmo y a veces no, como ahora, que no tiene ritmo futbolístico porque no jugó la ida y porque siempre está ahí pensando en la posibilidad de marcar. Estuvo cerca, sí, tiro en el travesaño, era un golazo de tiro libre, como vimos decenas acá en esta cancha. Pero necesitaba hacerlo de esta manera para eliminar a Penisoto, para eliminar a Deportivo Victoria y meterse en semifinales de zona, meterse ahí para trabajar y para pensar en la semana en Alianza San Jorge en la provincia de Corrientes. Preguntarle a él si sabe dónde juega Alianza San Jorge. Guaraní no viene. Bueno, justamente eso, queremos sacarnos la duda, queremos saber, estamos con el presidente de Guaraní, Patricio Bedoya. Bueno, Patricio, ¿se sabe cómo se va a definir la fase que viene? ¿Quién empieza local? ¿Quién la cierra? Y bueno, ayer justamente estábamos viendo ese tema acá con la gente de la comisión directiva y bueno, estaba que se define, de nosotros, en el caso nuestro, se definiría de visitante el paso a la final de la región, ¿no? Bueno, eso llamó un poco la atención. ¿Y tienen un porqué? Y porque se hizo por sorteo. Sí que nos enteramos ayer, ya te digo, por la gente de la comisión, porque si fuera que nos enteramos mañana quedaría medio engorroso para todo lo que venimos trabajando y haciendo, pero bueno, esto ya viene de antemano, así que bueno, nos toca definir ese partido
por más que hayamos hecho bien las cosas, nos toca definir afuera, pero después si pasamos también la final se definiría acá en Villa Sarita. Bueno, llama igual un poco la atención, ¿no? Ese cambio en el medio justo. Bueno, pero como te digo, ya viene de antemano hecho el sorteo, así que bueno, hay que aceptar lo que decía el Consejo Federal, que hasta ahora viene trabajando parejito, bien, y nos tenemos que sentir conformes con las ternas arbitrales y todo lo que nos viene pasando, porque creo que se nota que no están matando, sino que al contrario, están siendo muy buenos los arbitrajes. Lo último, ¿sábado o domingo? Y bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora con el cuerpo técnico, si sábado por la noche o domingo. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahí la palabra del presidente, muchachos. Mira, increíble. Hoy valorizamos la actitud, las declaraciones de Marzú, la de Pablo Mota, y hay que ser honesto, de entender a Patricio Bedoya en las declaraciones. En otro momento eran otras las declaraciones. Hoy, con la sapiencia, con la tranquilidad, valorizando. Bueno, nos toca ahora de visitante, pero bueno, mantener una mesura que nosotros no podemos mantener esa mesura. Es inentendible lo del Consejo Federal. Es inentendible, pero bueno, ahí estaremos, manteniendo los quesos de la tierra, sea donde sea Guaraní, tiene que haber pelea. Así que bueno, nos encontramos acá, Julio, el fin de semana que viene. El fin de semana, dice, pues, ahí está, estaba escuchando, puede ser sábado a la noche. Puede ser sábado a la noche. Gastón Machado, gran trabajo, reencuentro será, Dios mediante, mañana a las 19 con De Alto Vuelo y toda la muchachada. Ojalá sea sábado. Muchachos, sí, nos despedimos. Vamos a estar atentos a ver qué día termina definiendo la comisión para que se juegue. Será hasta mañana. Un abrazo grande, un saludo para Fabián Forte, para el Tommy Soler, que estuvieron en la consola en la puesta al aire de esta super transmisión de Alto Vuelo, y también a Matías, a Fernando, a todo el equipo del streaming, al CM también, a Onza, gran trabajo, a Lolo, a todo Augusto, a todo el equipo de Alto Vuelo y autoridades de la radio también que hacen posible esta super transmisión de Alto Vuelo. Emiliano, el reencuentro, Dios mediante, el próximo fin de semana. Veremos si sábado o domingo, pero mañana a las 19 con De Alto Vuelo. Julio, un placer como siempre, ganó Guaraní. Y siempre es una buena noticia. Hasta el próximo fin de semana. Cerramos un fin de semana con clasificación, señores. Guaraní es Misiones, Guaraní sigue en búsqueda de volver a la tercera categoría. Nosotros somos De Alto Vuelo, somos FM Show. Esperemos que lo hayan disfrutado. Que tengan un buen cierre de fin de semana y hasta la próxima. Chau, chau.